Buenas, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a La Furia, iba a decir por costumbre, pero no, esto no es La Furia. Estamos acá con Akard, que hace tiempo propusimos hacer esta suerte de charla, debate, cosa extraña, cosa en el medio que vamos a hacer el día de hoy. Así que nada, primero que nada, presentarlo a Akard. Hola, Akard, ¿cómo estás? Ya está por ahí, aunque no lo estén viendo. Muchas gracias, Valentina. ¿Cómo estás? Y gracias por tenerme aquí en tu canal. Pues un placer. Ahora voy saludando un poquito a la gente que está acá porque están diciendo que si no saludo no hay superchats, así que hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día, a una cosa más, coso X. Hoy sábado que no tengo costumbre de hacer vivos, pero bueno, si no lo hacíamos un sábado no íbamos a coincidir nunca más. Así que, bueno, contarles un poco el contexto de lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Recuerden que Hacer Swap acá es el que tiene la pija grande, es la persona que va a estar moderando en el chat principalmente. Las cosas que él elimine o banee, etcétera, son por orden mía. Yo le pido especialmente que en este tipo de encuentros, donde vamos a debatir personas con posturas diferentes, la moderación del chat sea bastante estricta porque no quiero que no haya ningún culo sucio que termine faltándole el respeto a los invitados, porque eso es precisamente lo que hace que después los invitados no quieran venir. Entonces vamos a tratar de mantener una línea básica de respeto y humanidad, lo que debería ser lo lógico. Un poco de contexto sobre cómo surgió esto. La verdad es que no me acuerdo muy bien, creo que fue parte de la audiencia de ACAR que propuso hacer un debate entre él y yo. Más o Bueno, menos. sí, si querés presentarte vos, voy mientras tanto a cerrar la ventana porque está empezando a llover de nuevo y lo último que falta es que empiece a entrar agua otra vez. Bueno, mi nombre en redes es Akar. Yo simplemente soy una cuenta que habla de filosofía, política y temas en generales sociales en mi cuenta de Twitter. Y aquí estoy teniendo este tema con Valentina por un encuentro que tuvimos sobre uno de tus videos, Valentina, que fue eso fue hace alrededor de 3 meses, me acuerdo yo. Y ante la insistencia de mis mutuals, se dio este encuentro. Yo ni me acuerdo cuál era el video originalmente, igual tampoco es que me acuerdo lo que desayuné ayer, así que tampoco me Ni podría, no, Tampoco yo, o sea, tampoco yo. no puedo asegurar nada, no soy quien como para acordarme de cosas. Así que nada, lo que hemos establecido es que esta charla, este debate va a durar entre 1 hora y media, 2 horas como mucho, porque hay que limitar un poco el tiempo, si no sabemos que estos temas se alargan y podemos estar toda la vida hablando de ellos. También vamos a estructurar un poco los bloques, vamos a dedicarles un tiempo más o menos, qué sé yo, compensado a todos los temas. Y los temas que principalmente vamos a tratar son, como lo puse en redes sociales, ideología de género, qué es y cómo se manifiesta según cada uno de nosotros, patriarcado, las definiciones y su vigencia actualmente, las problemáticas del hombre y su vínculo con el feminismo y por último movimientos sociales, corrientes y subculturas. Al final vamos a hacer un cierre y bueno, básicamente trataremos de que el debate sea medianamente ordenado con turnos de palabra para cada uno y principalmente vamos a arrancar con una presentación, introducción y como Akar es el invitado, lo dejo que arranque él. Akar, si querés introducirte un poco a tu postura y qué es lo que vos defendés en cada uno de estos términos. Ok, gracias Valentina. Sobre los temas que vamos a hablar, yo considero y defiendo que, por ejemplo, hay una confusión en general a lo largo de los movimientos, tanto de derecha como del público en general, de lo que viene siendo la ideología de género, de lo que viene siendo el patriarcado, de lo que viene siendo tanto la intencionalidad del feminismo. Y considero yo que este tipo de confusiones no facilita ni el entendimiento del tema, ni la resolución de los problemas que varios movimientos sociales buscan abarcar. Y también comprendo yo que este malentendimiento se puede dar dentro de ciertos círculos del movimiento que puedan trastornar el mensaje, puedan trastornar el mensaje y terminen en una suerte de paternalismo. Algo que vamos a abarcar un poco más adelante, pero mi postura en general es muy crítica con el tema del antifeminismo y muy crítica con el tema de los cuestionamientos a lo que se llama o lo que mal llaman ideología, paréntesis, de género. Entonces, por mientras, esa es la postura que voy a defender en este debate. Ok, perfecto. Bueno, no sé si vos te querés introducir un poco respecto a cómo te presentaste conmigo
en privado, que yo lo puse un poco en el título para que se entienda cuál es más o menos la postura desde la cual partís, pero vos me dijiste que sos, o sea, principalmente sos anarquista y que considerás que el feminismo es necesario y deseable. ¿Podrías extenderte un poco más en esto para que la gente entienda cuál es tu base respecto a desde qué punto partimos en este debate? Siendo como soy y la ideología política que yo defiendo es el anarquismo, entiendo por un proceso tanto histórico, cómo han surgido y se han desarrollado las problemáticas de la mujer a través de la historia y también cómo se ha abordado en movimientos como el anarquismo. Entender que las primeras organizaciones o las primeras manifestaciones o incluso las más importantes tuvieron una enorme participación de la mujer, como por ejemplo Luis Michel, o tuvieron en las revoluciones españolas, como la Organización de las de Mujeres Libres, una participación importante. Y a pesar de que los movimientos anarquistas a lo largo de la historia también buscaban la libertad y la autonomía de las personas, llegaban por una cuestión de roles de género a poner en un segundo lugar los intereses de la mujer. Eso es algo que incluso al día de hoy se sigue viendo y considero yo que abordar, o mejor dicho, no subestimar las problemáticas que pueden tener o las dificultades que pueden tener las mujeres a lo largo de la conquista de derechos es importante. Por eso digo que el movimiento feminista o los movimientos feministas más bien son importantes para entender esos prejuicios que se dan a través del género y para entender y abordar correctamente la perspectiva de la mujer y poder hacer una integración de la mujer de forma adecuada, por decir, a la lucha por su autonomía y no de una forma paternal. Ok. Bueno, yo creo que un poco una introducción o una presentación mía sobre un poco, dado que estamos en mi canal, pero bueno, para aquellas personas que puedan llegar a este debate, a esta charla sin conocerme, hago una breve introducción. Yo inicié mi canal desde el principio, en el año, bueno, no sé decirte exactamente el año porque esto de hacer cálculos para atrás no es lo mío, pero hará alrededor de 8 años. Empecé con una postura, con una nomenclatura llamándome a mí misma feminista disidente. Sin embargo, mis posturas cambiaron bien poco desde ese comienzo, simplemente las he matizado un poco o creo que he adquirido otro tipo. Sin embargo, la base que comparto es la misma que desde mis comienzos. Y en lo cual creo que lo único que cambiaría es que tenía un error de nomenclaturas desde el comienzo, donde creía que el concepto de feminista todavía se podía rescatar y sin embargo a día de hoy considero que seguir utilizando el término feminismo termina siendo contraproducente, dado que considero que no se puede buscar la igualdad, perseguir la igualdad desde una postura que excluye y creo que todo aquello que es positivo, que se puede considerar positivo dentro de las búsquedas o de las conquistas del feminismo pueden estar y están por fuera del feminismo y sin embargo todo lo que tiene que ver directamente con la inclusión del feminismo como corriente social, como propuesta social, termina siendo más negativa que positiva, por eso terminé por desprenderme completamente de este concepto. Mi base es que no se puede buscar la igualdad desde una postura que excluye y la postura del feminismo, partiendo desde la columna vertebral que supone la conceptualización del patriarcado, está necesariamente excluyendo de facto todas las problemáticas masculinas, entendiendo que existe una subordinación de las mujeres sobre los hombres y que existe una división de roles y de poderes en las cuales las mujeres quedan de facto supeditadas a él. Por tanto, yo creo que defender la igualdad desde una postura feminista termina siendo, por lo menos desde mi punto de vista, desacertado. Entonces, actualmente yo me considero principalmente antifeminista, no porque me oponga a las búsquedas del feminismo, a la búsqueda de la libertad, de la individualidad o de la igualdad de mujeres frente a hombres, sino porque creo que la forma de buscar, de encontrar eso, de llegar a ese objetivo, no es el feminismo. Por otro lado, sí me considero abiertamente activista por los derechos de los hombres, activista por la liberación del género, como lo definiría quizás Warren Farrell, y esa es la definición con la que más cómoda me vengo sintiendo en el último tiempo. Ahora, si querés, podemos entrar en el primer bloque, que sería ideología de género, qué es y cómo se manifiesta. Y nuevamente, obviamente, como estamos con el invitado, voy a dejar que sea el invitado el que primero se exprese respecto a esto.
Muchas gracias, Valentina. Tocando el tema de la ideología de género, y como yo había más o menos spoileado anteriormente, la ideología de género es una confusión en tanto las personas que los utilizan, y hay ciertas personas que tienen una propaganda en contra de la ideología de género simplemente por abordarla desde un punto no académico y deconstruir, curiosamente, lo que viene significando. Hay que entender la ideología de género como ideologías, como plural, como el concepto de las ideas que se dan aquí. Se puede definir de forma más o menos mediante la academia o como lo abordan los antropólogos, los sociólogos o las personas que alguna vez han utilizado el término dentro de las investigaciones sociológicas y para entender los roles de género en la sociedad, como simplemente una forma de creencias normativas, o sea, el de cómo las personas deben ser, cómo se deben expresar, cómo deben delimitarse de roles apropiados, digamos, lo bueno, lo virtuoso, y que esto está fundamentado en una división natural entre, en algunos casos, hombres y mujeres, cuestiones biológicas o diferencias biológicas que hay entre un grupo y otro, también pueden darse por cuestiones raciales en las sociedades humanas. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, puedes tener cuando un niño nace con un conjunto determinado de diferencias biológicas en función a la mujer. Y estas diferencias de sexo se utilizan como una base para asignar el género, o sea, para construir de forma cultural su identidad. Entonces, a estas personas, cuando se le asigna este género, se le asigna de forma normativa, o sea, se le impone cómo debe ser, cómo debe pensar y cómo debe organizarse dentro de las sociedades en la que vive. Entonces, como quien dice, es el uso de la ideología de género, no es que lo que dicen algunas personas que es la perspectiva de género, que se utiliza esta postura para hablar de un constructivismo social, desdibujando las líneas biológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es simplemente el entendimiento, en un sentido social, de que existen prejuicios que delimitan a las personas y que condicionan a las personas a moverse de determinada manera en una sociedad. Eso es la ideología de género. ¿Cómo crees que se manifiesta? ¿Cuáles serían esos prejuicios? Yo primero, o sea, te quiero dejar el espacio para que te expreses y no después andar como encimándonos unos a otros. ¿Está bien? ¿Cómo se puede manifestar? Se puede manifestar de diferentes formas y, por ejemplo, y el ejemplo de cuando se nace, pero también de cómo se abarca el rol social. Por ejemplo, una mujer que tiene una función biológica de dar a luz, de embarazarse, se le asigna una idea. La mujer, como se embaraza, es más propensa a cuidar naturalmente y biológicamente se habilita otro prejuicio que parte de un instinto, por así decirlo, materno, que ese instinto materno es lo que hace que una mujer esté hecha para cuidar a un ser no nato. Y a partir de esta idea se configura una estructura organizativa, una mujer que tiene que estar en la casa, que tiene que cuidar a los niños, que tiene que ejercer su rol de cuidadora. No es algo que ella determine, sino que es algo que se le impone mediante la cultura. Entonces, estas manifestaciones también se pueden ver al decir la mujer es más sensible por naturaleza. Por eso, cuando se quiere abordar desde una cuestión de posturas de poder, se cree que no va a desempeñar el cargo de forma satisfactoria porque no tiene ese elemento de raciocinio que pueda llegar a tener un hombre en ese caso. Otras manifestaciones pueden ser la forma en la que está dividido el trabajo, que al entender que una persona, hombre, macho, fuerte, viril, eh, y tenga que proteger y sacrificarse o tenga que exponerse por la protección de su familia a peligros que no corresponden. Por ejemplo, qué sé yo, la defensa de la nación, trabajos en las fábricas de largas horas, etcétera, o no mostrar los sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa como que dice viene siendo la manifestación en general.
cómo es que se manifiesta en nuestras sociedades. Y la otra pregunta, a ver, que creo que no la respondí. Sí, sí, yo la respondí. Entonces, Bueno, sí, las preguntas originales eran qué es y cómo se manifiesta, y bueno, ahí podemos entrar a abrir varias ramas. Entendiendo lo que planteaste, yo ahora, o sea, para entender, para confirmar que entendí lo que estás diciendo, estás planteando que en base a ciertas condiciones biológicas, naturales, evolutivas, vamos a decirle, un niño nace, una niña nace, y en función del sexo que se le determina en ese momento, se genera una serie de expectativas que terminan desencadenando, terminan teniendo como consecuencia una serie de imposiciones que van en contra de incluso las libertades individuales o colectivas de los grupos sociales, ¿no? Algo así. correcto. Y también hay que agregar que inhibe la libertad del desarrollo de la personalidad al tener que ajustarse a un molde. Claro, ok, perfecto. Bueno, yo tengo una idea que puede parecer similar desde lo que vos estás planteando, sin embargo, creo que mi lectura o la forma en la que yo lo traduzco es bastante diferente a la que le das vos. Yo creo que estos roles que se han desprendido del sexo biológico, del asignado al nacer, han surgido como consecuencia a responder a necesidades de supervivencia, más que, que a meras imposiciones sociales con unas intenciones de establecer roles de poder o de supeditar a un sexo por debajo del otro. Yo creo que, por ejemplo, aquí estamos cayendo, siempre tenemos esta dicotomía de caer o en un reduccionismo cultural o en un biologicismo, y en realidad yo no creo que ninguna de las dos versiones se encajen dentro de la realidad material, creo que es una combinación de ambas. Por ejemplo, si podemos observarlo no ahora, no en nuestro contexto actual, sino, por ejemplo, hablamos de incluso la Edad Media, en la Edad Media podríamos hablar de que la situación que hoy consideraríamos de opresión o de discriminación hacia las mujeres, incluso se podía considerar un trato de favor hacia las mujeres en pos de la supervivencia. Hoy, por ejemplo, valoramos preceptos como la libertad sobre la seguridad, porque la seguridad la tenemos medianamente garantizada y con la libertad podemos hacer mucho. Sin embargo, si nos vamos a otros contextos sociales, históricos, muchísimo más hostiles, si trasladamos a una mujer de hoy o mismamente una mujer de aquellos tiempos a estas sociedades muchísimo más hostiles, con la libertad no podías hacer gran cosa, podías llegar a la esquina y terminar siendo asesinada o secuestrada o vendida, o podrías haber sufrido cualquiera de las mayores aberraciones, mientras que con la seguridad, la seguridad resultaba bastante más necesaria. Obviamente, las sociedades han ido evolucionando, hemos dejado de organizar nuestras sociedades en función de la mera supervivencia, y es entonces donde hemos podido optar por roles que satisfagan al individuo, que satisfagan sus necesidades y su plenitud individual por encima de sus necesidades de supervivencia. Pero creo que los roles de género que hoy en día podemos ver como vestigios de lo que en algún momento se podría haber considerado una sociedad patriarcal no es nada más ni nada menos que el resultado de estructuras de supervivencia que nos han permitido llegar al lugar donde tenemos actualmente. Creo que hoy en día y desde hace mucho tiempo no podemos hablar de que estemos en un contexto de opresión, hablando de las mujeres. No existen para mí imposiciones a los roles que tenemos que acatar. En tal caso pueden existir costumbres, pueden existir deseos, pero en ningún caso creo que hayan imposiciones. Yo, por ejemplo, a lo largo de mi vida, y yo sé que esto podría considerarse evidencia anecdótica, pero bueno, obviamente soy yo y es la experiencia de la que tengo para partir, no he sentido que jamás haya tenido ningún tipo de imposición y no he visto que ninguna mujer de mi entorno haya sufrido esas imposiciones. De hecho, si nos vamos también al plano de lo legal, al plano de lo jurídico, no existe ningún tipo de restricción a aquello que pueda coartar la libertad de los individuos en lo que pueden hacer con su proyecto de vida. Entonces, para mí, ideología de género, cuando hablamos de ideología de género, estamos hablando específicamente de todo lo que envuelve al género dentro de marcos teóricos. Podríamos hablar del sexo biológico como se habla dentro de los animales, podríamos hablar de hembras y machos y sus necesidades de supervivencia, pero al llegar los humanos y poder construir una cultura y un lenguaje en torno a nosotros, ahí es donde surgen las diferentes ramas de la ideología del género. Y obviamente creo que y aquí también coincido en que existe una gran malinterpretación de lo que consideramos ideología de género, y es que, por ejemplo, en el plano del antifeminismo se suele considerar que ideología de género es únicamente el feminismo, y yo en eso estoy profundamente en desacuerdo. De hecho, creo que, por ejemplo, el activismo por los derechos de los hombres tiene mucho de ideología de género también, porque es evaluar el género y nuestra construcción en el género en torno a nuestro contexto cultural.
Dentro de esta organización de roles, creo que no es una cuestión de un género supeditado a otro, no creo que la mujer necesariamente se pueda considerar en un plano de opresión. De hecho, por ejemplo, si analizamos diferentes sociedades alrededor del mundo y a lo largo de la historia, podemos ver que el rol que ha tenido la mujer, o sea, que el cuidado o el trato que se le ha dado a las mujeres por parte de los hombres, todo esto hablando como si fueran grupos homogéneos, que por supuesto no lo son, no es que los hombres son una mente colmena que deciden por las mujeres, ni las mujeres son una mente colmena que coincidimos en nuestra forma de analizar la realidad, ¿no? Pero si tendemos a esta generalización, te diría que creo que esta generalización, al hacer una comparativa, el rol que ha tenido la mujer a lo largo de la historia se parece más incluso, el rol que se le ha dado, la protección que se le ha dado se parece más incluso a la que se le ha dado a los infantes, donde se ha considerado a la mujer una niña perpetua, donde se ha dado este resultado de que la mujer ha sido considerada una suerte de niña perpetua como resultado de una búsqueda de protegerla frente a la realidad en la que vivían los esclavos, por ejemplo. La realidad que vivían los esclavos frente a sus amos me parece mucho más comparable en términos de opresión que la de las mujeres sobre los hombres. No creo que se pueda trazar el mismo camino, porque mientras que en el esclavo se buscaba explotar al esclavo en pos del beneficio del amo, en el caso de la mujer se buscaba protegerla, entendiendo que su vida era más valiosa que la del hombre por marcar el techo de reproducción. Entonces, cuando se desprenden de estos roles que han sido durante muchos años una mera cuestión de supervivencia y al haber alcanzado un grado de bienestar social, entonces estos roles dejan de ser estrictamente necesarios y pasan a ser únicamente voluntarios, pasan a ser una opción entre todas las demás opciones en las que podemos movernos los seres humanos. Una mujer hoy en día, hablando de Occidente, pues tiene la libertad de seguir un rol tradicional y ejercer la maternidad y ejercer el rol privado dentro del hogar, como tiene la opción de ejercer un rol público, donde tiene la opción de alcanzar los más altos estratos sociales o profesionales, puede tener la opción de formar o no una familia, tiene la opción de casarse o no casarse, tiene la opción de ejercer o no la monogamia. Y creo que esto también se está compasando en los hombres a un ritmo mucho menor, pero que también poco a poco se está apuntando hacia la liberación de los hombres. Esto lo podemos ver sin ir más lejos en la segunda ola del feminismo, donde cuando ya se estaban reclamando que cuando se había conseguido reconocer a la mujer como votante, como ciudadana de pleno derecho, cuando se había conquistado el sufragio, la segunda ola del feminismo empezó a proponer, no tengo por qué estar en la cocina descalza y embarazada, no tengo por qué usar una pollera, no tengo por qué usar una falda. Y esto no se ha compaginado al mismo tiempo con ese tipo de avances en las libertades individuales de los hombres. Por eso creo que desde cierto punto, incluso hablar de feminismo, considerarme feminista o considerar que el feminismo es un movimiento deseable, termina siendo contraproducente porque no estamos igualando el terreno de juego entre hombres y mujeres. La ideología de género para mí no es per se mala y se manifiesta en diferentes aspectos donde puede ser más positiva o más negativa. Es decir, cuando hablamos del rol de los cuidados, por ejemplo, que mencionaba Sackart, estamos hablando de que por parir, que es una condición natural, no es una condición biológica, necesariamente es mejor para cuidar. Y sin embargo, esto se traduce en una forma de discriminación directa contra los hombres cuando se encuentran en un litigio por custodia por el cuidado de los hijos. Esto generalmente desde algunas ramas del feminismo, que no sé si coincidís porque sé que no estás de acuerdo con un montón de cosas del feminismo hegemónico, se considera una forma de discriminación hacia las mujeres y sin embargo creo que cuando se da un litigio por custodia, ahí hay un conflicto de intereses. Dos personas están queriendo obtenerla y quien gana es el favorecido. Entonces, considerar que las mujeres van a ser más capaces de cuidar de sus hijos que los hombres termina siendo una ventaja para las mujeres, no una forma de discriminarlas. Y ahí es donde yo siempre repito que la teoría tiene que respaldarse en evidencia y no la evidencia en teoría. No podemos analizar la realidad y hacerla encajar en los preceptos que ya tenemos. Del mismo modo, ¿qué entendemos por cuidar? ¿No? Ahí ya podríamos trazar un enorme debate filosófico sobre si cuidar es únicamente el plano de lo físico, lo de cambiar un pañal o hacer un plato de comida, o cuidar también es, como lo expresaría Warren Farrell, donde los hombres aprenden a dar amor a su familia a través de estar lejos del amor de su familia, donde los hombres están sacrificando ver a sus hijos crecer, criarlos, formar parte de su crianza, porque a lo que se les ha acostumbrado a lo largo de la historia por una mera cuestión de supervivencia es que la forma de demostrarles amor a su familia es estando fuera, generando los ingresos o los recursos necesarios para que esa familia pueda sobrevivir.
Ahí es donde yo creo que todo esto es lo que envuelve lo que hoy consideramos la ideología de género y se manifiesta, no solo en los juzgados de familia, en los litigios por custodia, sino también en el momento en el que consideramos que ante un conflicto bélico quienes tienen que salir a luchar son los hombres, quienes tienen que arriesgar su vida, quienes tienen un cuerpo desechable y quienes son sistemáticamente sobornados a cambio de una mención en un libro de historia o una medalla en torno a tu disposición a morirte por el mero hecho de ser hombre. Ahí también tenemos ideología de género que en muchos casos, como digo, ha dejado ya desde hace mucho tiempo de ser una necesidad de supervivencia. Ok, no tengo claro si tengo que contestar o Lo que vos quieras. podemos... ¿Querés añadir algo Ok. más? En este caso yo puedo hacer algunas contestaciones, si te Ujú. parece, a lo que dijiste. Ah, hice algunas anotaciones sobre el tema, por ejemplo, de el origen de los roles de género en función a la supervivencia. El problema de esta idea del origen de los roles de género es un poco complicada porque tenemos no solo los registros etnográficos que tú tienes aparte, que surgen de la antropología, que derivan que las sociedades, independientemente de la occidental, sino las sociedades varias, tienen sus diferentes roles de género, si no los mantienen y no son homogéneos, sino que son heterogéneos. Y muchas de estas sociedades generalmente tienen una tendencia a la igualdad en el sentido de los roles. Entonces, la supervivencia generalmente, como por ejemplo, puedo citar a Kropotkin en Ayuda Mutua, él utiliza ejemplos de sociedades antiguas y sociedades modernas para ver cómo la cooperación, no solo ya entre los géneros, sino entre las personas, independientemente de las jerarquías que hayan, facilita el avance de las sociedades y facilita la supervivencia. El problema de entender los roles de género es agarrar el rol que tenemos que surge de Europa eurocentrista y aplicarlo a todos los demás. Y eso no es algo que se pueda evidenciar por los registros que tenemos y los análisis antropológicos que tenemos. Las sociedades se han configurado de muchas maneras y esas configuraciones también se han dado en contextos de supervivencia. Yo puedo, en cambio, proponer otra perspectiva y es, por ejemplo, aunque no estoy muy de acuerdo con el caballero que voy a mencionar, tiene un ejemplo que ha sido utilizado por sociólogos también para entender el origen de estos roles, que podría ser cuando tenemos las sociedades que parten, que antes eran matrilineales, o sea, que las mujeres eran los que eran encargadas de los asuntos y las decisiones de, de la organización social, y los hombres también participaban al mismo tiempo que ellas, pero a un nivel, en otros aspectos, o sea, habían roles entre ellos. Estas sociedades matrilineales se transforman en sociedades patrilineales en el momento en que se crea la posesión o se origina la posesión de los recursos en los varones. Y poco a poco, a través del tiempo, se superdita o sea, se superdita y se subordina a la mujer solo por esta cuestión. Ahora se crea la necesidad, por ejemplo, del reconocimiento de la herencia de la prole, o sea, de asegurar que la descendencia que tú tienes, que tú das por propiedad, sea tu hijo. Y esto se configura en los roles sociales que nosotros conocemos actualmente. Eso es una de las teorías que también se pueden abarcar. Otra de las teorías pueden verse ah, partiendo de la misma base, pero ya no necesariamente por la posesión de las tierras, sino por unas cuestiones más religiosas, más, ya pasamos de los tribalismo al entendimiento religioso. Por ejemplo, tú tienes las tribus nómadas de Israel, que ellos tenían sus propias leyes en función a cómo tratar a la mujer como un objeto. Entonces, el entendimiento de la mujer como un objeto que es poseído por su padre, como una propiedad y luego transferida al esposo, se puede ver en la Edad Media y posterior, por ejemplo, en las leyes si no me equivoco, de cobertura de Inglaterra, que tengo que buscar el dato, que en donde habla de que cuando la mujer pasa a ser parte de cuidado por el hombre, es verdad que hay una protección ahí, pero esta protección se da desde la base de proteger la propiedad, en tanto se conoce a la mujer como una persona de segunda categoría, en este caso una persona subditada al marido. Y esta especie de relaciones obviamente conlleva estructuras jerárquicas.
Por eso que todavía nosotros hemos heredado hasta el día de hoy en nuestras sociedades con la construcción, por ejemplo, de la familia nuclear. La familia nuclear es la degeneración de la degeneración de la degeneración de esas ideas que todavía se sostienen hoy en día. Por el lado de, a ver, que también lo tengo anotado aquí, de las libertades o de las libertades que tienen las mujeres a día de hoy, yo puedo tener un punto y quiero hacerlo, si me permites, desde la perspectiva que tenía Marx joven, no el que conocemos, de lo que viven criticando, sino de cuando era el uno de Firewatch, que él marca una, primero, para que entiendas, es una relación en el problema del entendimiento de las leyes como igualdad. Ok, continúo. Marx marca una dualidad o un cuestionamiento a la democracia política. Él se retrotrae o ejemplifica con la religión. Por ejemplo, para la religión, todos somos iguales, hijos de Dios, frente a los ojos de Dios somos iguales, somos amados de la misma forma. Y que después en la vida terrenal que nos haya tocado ser esclavo, siervo, noble, eso ya es un desliz. Entonces, Marx ve eso, ve que esto se traslada a la política, en la política moderna, política contemporánea, que en vez de Dios tenemos a la ley. Los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley política, pero cuando hablamos de cómo se implementa la realidad social y las configuraciones organizativas que tenemos, por ejemplo, la sociedad civil, las diferencias se manifiestan, pero bueno, son detalles. Perdón, que lo que importa, buscar la importancia ante la ley de que somos iguales, no evidencia que existe una igualdad real. Es algo que se propone desde tu perspectiva. Cuando hablamos, hay muchos ejemplos de esas problemáticas. Por ejemplo, se está regulando que la mujer tiene una autonomía y tiene libertades de derechos reproductivos. Y estos derechos reproductivos también pueden verse cuestionados, tanto, por ejemplo, con un doctor que pide el permiso del esposo para hacer una operación, no recuerdo cómo es la operación que te ingresan un metal para evitar embarazos no deseados, te piden la autorización del marido, o en otros casos donde cuando surge casos, por ejemplo, de una niña en Perú, que ese es un caso que se volvió famoso, que tuvo un aborto espontáneo, quería la ley, aunque fuera anticonstitucional, perseguirla a ella por esto, invalidando su libertad reproductiva, a pesar de que no fue su decisión tener ese aborto. Entonces, este tipo de cuestiones que se dan en la sociedad civil no son detalles y son reales al fin y al cabo. Y no digo que no solo pase con las mujeres, que también pase con los hombres, pero yo ubico ese tipo de problemáticas en los roles de género, aunque son heredados de las estructuras económicas sociales que vamos a hablar un poco más adelante. Ok, bueno, quiero ir para tratar de no olvidarme de los puntos que quería marcar respecto a esto último, que es lo que más fresco tengo antes de que se me olvide. Estos casos que estamos mencionando y por los cuales los conocemos y se resultan siendo tan paradigmáticos, tienen esta notoriedad precisamente porque no son el pan de cada día, precisamente porque no son la costumbre, no son el hábito, son casos excepcionales. Y aun cuando esto ocurre, existe una gran condena por parte del conjunto de la sociedad. No hay actualmente delitos tan aberrantes, tan horrendos o actitudes tan socialmente reprobadas como aquellas que desnotan o vulneran las libertades o la protección de las mujeres. Por eso es que cualquier persona a quien le puedas contar esto, en cualquier contexto, generalmente se va a ver horrorizada por lo que estamos contando, precisamente porque no es lo que culturalmente aceptamos y precisamente lo podemos contar como hubo este caso o hubo este otro caso porque no es lo que habitualmente sucede. Si esto fuera nuestra costumbre social o fuera nuestra tradición, esto no lo estaríamos contando como un caso excepcional, sino sería lo que pasaría y pasaría absolutamente desapercibido. Luego, por otro lado, cuando comentabas respecto a que se busca proteger a las mujeres porque se las considera una propiedad, no puedo estar para nada de acuerdo con esto, precisamente porque se protege a las mujeres para que hoy estemos donde estamos. Las mujeres marcan el techo de reproducción, es decir, un hombre puede engendrar todos los días de su vida y sin embargo las mujeres pueden llegar a tener
un embarazo por año. Entonces, son las mujeres las que marcan hasta qué punto puede llegar a propiciarse o a extenderse la humanidad como la conocemos. No tiene que ver tanto con una cuestión de considerar a la mujer como una propiedad, sino que tiene más que ver con la reproducción de nuestros genes. De hecho, con respecto a lo que mencionabas de las sociedades matrilineales, como pueden ser lo de los Mosuo en China, la diferencia que ocurre entre los Mosuo en China al resto de organizaciones sociales patrilineales es que las sociedades matrilineales pueden llegar a funcionar en contextos de sociedades pequeñas. Sin embargo, en la herencia patrilineal, el beneficio que se ha visto es que los hombres pueden tener más éxito reproductivo si aseguran que sus descendientes reciban recursos y protección. Es decir, esto parte nuevamente de aquellos roles, aquellas estrategias que hemos desarrollado a lo largo de nuestra evolución para poder mantener y permitir que siga evolucionando nuestra especie. Cuando entendemos y asimilamos que nuestra descendencia va a tener muchas más probabilidades de volver a tener descendencia y a seguir extendiendo sus genes, entendiéndonos como animales antes que como personas, porque para poder entendernos como seres sociales tenemos que entendernos antes como animales, creo yo, es lógico y es concluyente que se intente maximizar la herencia a los descendientes al recibir recursos y protección que los hará a su vez más propensos a conseguir una pareja con la que poder reproducirse posteriormente. Entonces, creo que esto, nuevamente, volvemos al mismo punto donde termina siendo más una consecuencia de roles prácticos que con una cuestión de organización social de las mujeres supeditadas frente a los hombres. Bueno, creo que con esos son los 3 puntos que te quería contestar, no sé si me estoy olvidando de alguno. Si querés pasamos al siguiente bloque, porque ya llevamos 40 minutos y estamos solo en eso te iba a avisar. Es conveniente pasar al siguiente bloque. Un detalle que es que este tema se puede más desarrollar, porque ahora que me estoy fijando, este debate puede llegar a la hora, a las 2 horas, podemos simplemente hablar de ese tema, pero como tenemos una apretada agenda, continuemos. Muy bien. Bueno, pues ahora entonces, si querés, nuevamente te dejo a vos empezar. Lo siguiente sería patriarcado, definiciones y su vigencia. Bien, el tema del patriarcado es una cuestión un poco más complicada de abordar porque es difícil generalmente explicarlo y como tú habías mencionado, se puede sentir o se puede y malinterpretar con que es una denigración del hombre por su condición de ser hombre. El asunto que yo puedo abordar, yo siempre lo hago desde lo científico, de cómo se ha abordado en la sociología, en la antropología, que se habla de patriarcado en la academia, porque tampoco voy a demeritar lo no académico, obviamente tenemos que entender la realidad de las personas como lo entienden, pero es otro punto. Yo entiendo que el tema del patriarcado es una desigualdad sistémica, que es fruto de una estructura sociocultural determinada, que obvio, eso no implica que se nieguen las problemáticas masculinas, porque yo quiero ver si puedo abordar el tema de las jerarquías más adelante. Volviendo, es una estructura sociocultural, como había dicho, que está basada en la preeminencia y en la competitividad de los hombres en general, de cómo los hombres pueden acceder más fácil como había puesto yo en el punto anterior, a los recursos, a las propiedades, etcétera, etcétera, y que esto termina en unos roles de género determinados que nos oprimen a todos. Entonces, estos roles de género, ¿qué quiero decir con que nos opriman a todos? Que nos opriman, que opriman también al hombre, porque ponen al hombre en un pretexto de una necesidad de éxito, por lo menos en las sociedades contemporáneas, o sociedad de éxito, éxito social, empresarial o económico, y que esto deriva en un sacrificio en el trabajo. Pero el patriarcado como sistema que oprime también oprime a la mujer. Por ejemplo, tú tienes los casos de violencia reproductiva, violencia por parte de parejas sentimentales, el tema de la estética, los casos de feminicidios y violencias vicarias, el control sobre su cuerpo con los debates del aborto, el matrimonio infantil que
que hasta hace poco se está eliminando los casos y se han ido eliminando los casos. Hasta hace 30, 50 años, nosotros teníamos en América Latina matrimonios infantiles, el trabajo no remunerado del hogar o la subordinación del trabajo del hogar, porque se configura así. ¿Y por qué se configura así? ¿Por qué surge el patriarcado? El patriarcado lo tengo que entender como pueden entenderlo, por ejemplo, sociólogos en función a un sistema complejo. El patriarcado no es un sistema primero que tiene una mentalidad, que tiene la razón de ser es oprimir a la mujer, sino que es el resultado de unas necesidades económicas determinadas. Es como una jerarquía que está en un conjunto de jerarquías y que se relacionan todas entre sí. Tú tienes, por ejemplo, que la división del trabajo que se da y que generalmente se llama patriarcal y que la división del trabajo es que el hombre trabaja y que la mujer le permita reproducir al hombre su trabajo, cuidándolo, alimentándolo y haciéndole más fácil la vida del hogar para que él pueda volver a la vida de trabajo. Eso se da por unas necesidades económicas determinadas, por unas jerarquías que surgen por clase, o por ejemplo, el entendimiento de que un hombre tiene que ir a la guerra y que tiene que ir para proteger a la mujer y a los niños y a la nación, se da también por una cuestión de oligarquía en el que los aristócratas, al tener problemas entre sí, o sea, al ejercer el imperialismo, utilizan lo que consideran los recursos más valiosos, perdón, los recursos menos valiosos. En este caso se le da un valor a la mujer por un valor reproductivo, o sea, se le reduce a la mujer a simplemente ser algo que da herencia al hombre y al hombre, porque esta es una crítica que yo creo que también vas a hablar, y al hombre se le entiende como desechable, pero esta desechabilidad no evidencia un problema o niega las jerarquías. Por ejemplo, es como decir que porque una así, porque un gerente pueda ser despedido e igualmente explotado por el dueño de la empresa, significa que el supervisor y el obrero normal que están debajo de él no sufren opresión del gerente al tener una línea de mando clara. Esto es como abordar, y para sintetizar, el patriarcado se da en una sociedad sociocultural determinada. Es una jerarquía y la jerarquía está dentro de un sistema de jerarquías por un sistema complejo. Y este sistema de jerarquías, que es el tope de la cadena, es el que define y configura no solo cómo se van a dar las jerarquías de abajo, sino cómo esas jerarquías van cuáles serán los efectos de esas jerarquías en el desarrollo y organización de las sociedades. Entonces, puedo pasarte la palabra. Si me Sí, acuerdo de algo, yo te aviso. lo que sí me gustaría, que creo que esto nos lo hemos saltado un poco, es que definas, según tu perspectiva, qué es el patriarcado, así podemos partir de una base, a ver si de por sí estamos de acuerdo con la base de lo que entendemos por patriarcado o no. Ok, yo considero que el patriarcado como esta estructura que se manifiesta en la superestructura. La estructura son las instituciones, la superestructura es la cultura, la organización social y son. Entonces, esa estructura que determina roles de géneros específicos y que estos roles de género en general evidencian un dominio masculino sobre, un dominio de género masculino sobre las mujeres y que este dominio es una ampliación social y que necesariamente, como dice Foucault, la opresión no tiene que ser evidente, porque cuando hablamos de sociedad en general, no hablamos de un dominio evidente de fuerza y violencia, sino que hablamos de una configuración organizativa a veces, o alienante, ideológica. Y esto puede ir acompañado también de una cuestión ejercida por la violencia. Entonces, esa, por así decirlo, es mi entendimiento de lo que es el patriarcado. Ok, bueno, yo creo que no podemos, yo no puedo considerar que estemos en una situación donde exista este dominio, ya sea evidente o no evidente, de los hombres sobre las mujeres. Entiendo que en otros momentos de la historia o en otras sociedades se podría haber llegado a considerar de esta manera, pero incluso esto tendría que tomarlo yo con pinzas, porque generalmente se tiende a decir cosas como, bueno, actualmente en Occidente no podemos decir que vivimos en un patriarcado bajo ningún concepto, entendiendo el patriarcado desde quizás la definición
definición más hegemónica o más consensuada por parte del feminismo, que es la sociedad donde los hombres ejercen el poder y donde la mujer queda entonces supeditada a él, ocupando un rol de ciudadana segunda, pero que quizás en países como Irán este patriarcado sigue estando vigente y sigue teniendo acción específicas sobre el plano de la realidad de las mujeres. Entonces, si consideramos que existe una diferencia de poder, una diferencia de roles entre hombres y mujeres, para empezar estamos conceptualizando que los hombres forman una suerte de ente monolítico donde crean las condiciones de la realidad en pos de su propio beneficio, cuando esto tiene bastante poco que ver. De hecho, incluso siendo yo liberal, te podría decir que creo que podría tener más que ver por una cuestión de otros estratos de poder que por hombres y mujeres. Sin ir más lejos, si hablamos de sociedades occidentales como las conocemos hoy en día, podemos hablar de que si viviéramos en una sociedad patriarcal como la conceptualiza el feminismo, estaríamos hablando de una sociedad donde los hombres no son 2/3 de los suicidios, donde los hombres no son el 80-90% de las muertes laborales, no son la gran mayoría de las personas sin hogar, de las personas sin techo, no son las personas cuyo cuerpo se considera desechable en cuanto hay algún tipo de conflicto mucho mayor que afecta al bienestar general. Pero incluso yéndonos a otros escenarios, como decíamos, la sociedad que se vive en Irán, donde las mujeres son sometidas a tratos absolutamente vejatorios y denigrantes, total y absolutamente inhumanos. Esto también ocurre con los hombres y sin embargo no se les da la misma relevancia. Bueno, quizás conozcas el caso, esto no lo iba a mencionar, pero justo me acuerdo de la campaña de Bring Our Girls Back, del secuestro de las niñas por parte de Boko Haram. Mucho antes hubo un asesinato masivo de niños y sin embargo esto no tuvo ningún tipo de relevancia para ninguna parte de la sociedad. Y creo yo justamente que este tipo de efectos, de atentados contra la vida humana, donde se secuestran a niñas en pos de poder generar este impacto social y esta relevancia a estas organizaciones como Boko Haram, se dan precisamente porque se sabe que el contexto social le da muchísima más importancia y valor a la vida de las mujeres, el bienestar de las mujeres que de los hombres. Pero mismamente, hablando de Irán, por ejemplo, en términos de lapidación o ejecuciones por adulterio, se terminan condenando y lapidando a muchos más hombres que mujeres, y sin embargo de esto generalmente no se habla. La homosexualidad, por ejemplo, está penada en las mujeres a la segunda ofensa, a la cuarta ofensa, y a las mujeres y a los hombres a la primera. En el servicio militar y los derechos asociados, esto ocurre en todos los países que aún tienen servicio militar. E incluso en países donde tienen servicio militar obligatorio para las mujeres también, el tipo de servicio militar que ejercen es muy diferente, como en el caso de Israel. Luego tenemos, por ejemplo, el pago de la mería y el divorcio en casos como Irán, donde los hombres son sometidos a pagar sumas incuantificables de dinero para poder tener el derecho a divorciarse, para poder tener el derecho a tomar las decisiones sobre su propia vida. Muchos hombres se endeudan de por vida para poder comprar de alguna manera su propia libertad. Entonces, realmente, y bueno, luego, sin ir más lejos, volviendo a nuestras sociedades en un contexto muchísimo más cercano, siempre podríamos hablar de lo que es la falacia del ápice, ¿no? Siempre que consideramos que los hombres son los que están en el top de los directivos, de los CEOs de empresa, de las personas más millonarias o con mayor poder, también están en la base más vulnerable de la población. Son la mayor parte de los pobres, son la mayor parte de los desfavorecidos, son la mayor parte de los que mueren. Entonces, ¿de qué manera podemos conceptualizar que existe un estrato de poder de los hombres sobre las mujeres cuando lo que estamos viendo en el plano de la realidad es que la vida de la mujer es cuidada, protegida y promovida, mientras que la vida del hombre es sistemáticamente desechada? No creo que podamos hablar de que vivimos en un contexto patriarcal y desde luego también creo que es bastante cuestionable incluso en el pasado. Actualmente no veo que podamos contemplar un patriarcado ni siquiera en el plano de lo teórico. Ok, déjame hacer algunas respuestas sobre eso. Primero, considero que estás diciendo que el patriarcado, pues, intento no hacer una malversación de lo que dice, tú me dices si estoy sí o no, pero yo considero que estás diciendo que el patriarcado es como una suerte de ente que se pueda planificar, que la estructura se pueda planificar, que la dominación se pueda poner, ok, vamos a poner a los hombres en esos puestos de poder y como podemos poner a los hombres en esos puestos de poder, se subordina a la mujer en función a este requisito.
cuando no. No, en realidad no me refiero a eso. De hecho, me refiero que esa es la idea que se termina trasladando cuando se habla del patriarcado en los términos en los que estamos acostumbrados a escucharlo. Como si fuera una suerte de, poniéndolo en términos un poco más jocosos, como si fuera una suerte de mesa redonda donde un montón de señores con trajes se reúnen a ver de qué manera pueden oprimir a las mujeres de forma más efectiva. Entonces, no puedo conceptualizar el patriarcado como esta idea que se tiene generalizada de cómo se estructura y lo que supone y cuáles son sus consecuencias que por supuesto soy incapaz de ver en ningún estrato de la sociedad, no solo en mi experiencia de vida, sino que cuando me pongo a analizar la propia historia de Occidente y donde me pongo a analizar cómo funcionan las estructuras sociales en otras partes del mundo muy alejadas a la nuestra, y por eso he puesto el ejemplo de Irán, no veo que existan estos resultados de los cuales el patriarcado se desprende. Bueno, yo puedo continuar con el problema de esa vista y es como, o esa postura, y es como el mal entendimiento de que las estructuras jerárquicas del poder tienen que ser evidentes a las personas que los estudian o a las personas que forman parte, ya que como dice Foucault, y tengo que citarlo mal porque hace mucho que no leo Foucault, se sobreentiende que las estructuras de poder tienen que tener una medida disuasoria alienante. Hay formas de tener el poder y hay formas de ejercer el poder. Y el poder, cuando se tiene, no tiene que ser evidenciado. Por ejemplo, cuando tú le hablas o hablamos del racismo estructural que hay en Estados Unidos, muchas personas de color te pueden decir que no existe, a pesar de que tanto los estudios y la historia de que las configuraciones tanto legislativas como organizativas de Estados Unidos tienden a rechazar a las personas de color. Por ejemplo, cuando se deroga o se elimina la esclavitud, pasa la organización a ser excluyente de las personas de color. Y cuando se evidencia esta exclusión que era naturalizada, pasa a ser ahora cultural y ahora fusión ideológica. O sea, que las personas de color son más propensas a cometer crímenes, delincuencia, o generalmente son las que contaminan más también en el ámbito urbanístico. Entonces, esto yo lo traspaso a las sociedades que tenemos actualmente. Cuando tenemos la Carta Fundamental de los Derechos, empieza con los derechos del hombre y luego con la mujer. ¿Qué pasa? Que luego la mujer busca una libertad reproductiva, una libertad organizativa, una libertad de autonomía, pero ahora luego tenemos que dar remanencias de las ideas que condicionan estas búsquedas de libertades. Y como yo había mencionado actualmente, inconveniente que se tiene de creer al patriarcado como una negación de las problemáticas del hombre es que el patriarcado de alguna forma no puede crear esas problemáticas que mencionas en los hombres. Por ejemplo, se puede ver en el tema de lo laboral. En el tema de lo laboral se sabe que somos los obreros iguales que los patrones. Mi voto vale lo mismo que el voto del patrón. Pero cuando el patrón controla, o generalmente las empresas controlan el poder económico por parte del Estado, ya ahí no somos iguales entre nadie. Pero cuando el patrón, a pesar de las cantidades de leyes que se han conquistado a través de los movimientos obreros en América, en Europa y en América Latina, a pesar de esas leyes, el patrón sigue ejerciendo una dominancia sobre el obrero, a pesar de que esta dominancia se vea como voluntaria. Entonces, esto considero yo que es un error abordarlo de lo que se puede evidenciar y que no se puede evidenciar, lo que se puede ver y lo que no se puede ver, ya que el mandatario no tiene por qué ser, o las relaciones de poder no tienen que ser vistas a la luz del día. La corrupción no tiene por qué ser vista a la luz del día. Las ideas en torno al género tienen que ser naturalizadas. La organización en función al género también tiene que ser naturalizada y a partir de aquí te lo defiende. Por ejemplo, yo considerablemente cuando yo debato con conservadores, no contigo, conservadores, Gracias conservadores, por la diferenciación. porque es que tengo que hacer la diferenciación porque muchas veces me hacen ¿estás diciendo a mí conservador? Es que Con creo que cosas- una vez, eso fue una de las cosas que surgió el debate por Twitter de que me considerabas a mí conservadora. Sí, el tema que viene con los conservadores es que tienen estas ideas del status quo.
Estas ideas de género que no solo se manifestaron hace 20 o 10 años, sino que se siguen manifestando al día de hoy con las organizaciones, bueno, de forma política, de forma cultural y de forma social. O sea, si yo le digo a una persona, que es un debate que yo tenía ayer con algunos randos de Twitter, y la caballerosidad se da desde una subestimación, siempre se da desde una subestimación y desde un desprecio hacia las capacidades de las mujeres, y que eso no es algo que se entienda ahora, sino que se criticó allá por el siglo XVI con una autora protofeminista que era Mary se me olvida el apellido porque es muy complejo, era Stonecraft. De Wollstonecraft, que ella decía que este tipo de ritos que buscan cortejar a la mujer evidencian un desprecio a sus capacidades, un desprecio a sus, disculpa si hay ruido de fondo, y un desprecio a, a lo que puedan o no puedan hacer. Entonces, hemos heredado este tipo de perspectivas hasta el día de hoy y las hemos transformado, pero lamentablemente, este tipo de cortejo tiene sus raíces en un entendimiento machista de lo que era la mujer. Tiene sus raíces en un intento también de subestimación de la mujer. Y cuando llega estas estructuras al día de hoy que ya no parecen tanto, no significa que dejen de serlo, porque es como creer que cuando se configuran las leyes, cuando se configura la organización social, el aspecto cultural y el aspecto civil se configuran automáticamente. Con respecto a que esta subordinación no tiene por qué ser evidente, yo creo que sí, que es precisamente lo que define la diferencia entre una sociedad patriarcal, por ejemplo, frente a una sociedad que pueda tener conductas individuales o incluso colectivas que sean machistas o sexistas de alguna manera. Precisamente lo que diferencia a una sociedad, a un patriarcado, de una sociedad libre donde algunas personas individualmente pueden tener estas posturas, es que estas posturas estén respaldadas por las instituciones, en este caso por las leyes, por ejemplo, por el marco legal, por el marco jurídico que nos envuelve. Esto es todo lo contrario a lo que yo veo que ocurre. Incluso cuando existen estos pequeños vestigios en algunos estratos de la sociedad, en algunas personas, en algunos individuos concretamente, lo que se hace desde las instituciones que más valor le damos en nuestras sociedades es el rechazo de facto y emocional a este tipo de preceptos. Y no hablo solo del marco jurídico, sino que también desde el marco educativo, desde lo mediático, desde lo político, sistemáticamente estamos rechazando todas aquellas propuestas que impliquen una discriminación sistemática contra las mujeres o una subordinación de las mujeres contra los hombres. Lo que veo que ocurre es absolutamente todo lo contrario. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar cuál es la distinción entre una sociedad igualitaria donde algunas personas dentro de su ejercicio de su libertad, vamos a decirle cognitiva, pueden llegar a tener ideas que resulten sexistas o que resulten machistas frente a una sociedad con unos preceptos patriarcales? Precisamente el hecho de que no están siendo respaldadas ni por el conjunto de la sociedad, ni por sus representantes mayoritarios, ni por las instituciones o los marcos legales vigentes. Luego, cuando hablamos de la desigualdad sistémica la podemos encarar de un lado o de otro. Siempre existen dos perspectivas y es esto lo que a mí me aleja y siempre me ha alejado del feminismo, que busca la igualdad desde una postura que excluye la mitad de la perspectiva. Entonces, mientras podemos encontrar una desigualdad sistémica en, no sé, vamos a decirle, la libertad sexual de las mujeres o cualquier otra circunstancia que elijamos mencionar, a su vez existe paralelamente del otro lado desigualdades sistémicas que están sistemáticamente afectando a los hombres. Entonces, ¿por qué elegimos catalogar el patriarcado como una visión de subordinación de las mujeres contra los hombres, cuando tranquilamente por una mera cuestión de darle la vuelta a la tortilla podríamos considerarlo al revés? Mismamente vuelvo a relegarme el ejemplo que di de los litigios por custodia, donde quizás se puede alegar que por una conceptualización patriarcal de los roles entre hombres y mujeres se considera que la mujer, por ser la que tiene la capacidad de parir, es la que va a tener más capacidad para cuidar y por tanto se considera que quien tiene que cuidar a un niño es la mujer. De la misma manera podríamos darle vuelta a este argumento y decir, al hombre se lo considera un cajero automático con patas, se lo considera únicamente un proveedor, se lo considera casi un objeto económico, un objeto generador y proveedor de recursos, y no un ser humano capaz de criar y
sacar adelante a sus propios hijos y por tanto terminan siendo sistemáticamente rechazados, sistemáticamente vapuleados en los juzgados de familia a la hora de enfrentarse a un litigio por custodias, porque consideran que su rol puede ser única y exclusivamente el de proveer y jamás el de aportar una parte necesaria y fundamental a la crianza de sus hijos. Por eso decías que el patriarcado no niega las problemáticas masculinas. Entonces, si no niega las problemáticas masculinas y al mismo tiempo no es evidente, quizás yo creo que es información suficiente para concluir que no vivimos en un patriarcado y que hoy un patriarcado no es nada más ni nada menos que una mera conceptualización teórica que no se puede aplicar a nuestras realidades. Hablábamos de la caballerosidad y cómo se ha considerado a lo largo del tiempo una forma de subordinación de las mujeres. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la cultura de la caballerosidad, que en inglés se lo conoce como la chivalry culture, que lo habrás escuchado en algunos contextos, es precisamente la conceptualización de que la vida de la mujer y que la presencia de la mujer es más valiosa que la del hombre. O sea, si yo me pongo ahora en el contexto de un hombre, si yo estoy teniendo si a mí se me educa en una cultura de caballerosidad sobre las mujeres, es porque considero que es necesario adoptar estas conductas, adoptar esta forma de relacionarme con las mujeres, considerando que aquella persona, aquel grupo por el que tengo que tener unos medios específicos para relacionarme con ellos, es un grupo al que considero superior o más valioso que uno mismo. Mismamente, qué sé yo, se considera cultura de la caballerosidad pagar una cuenta, abrir una puerta, sacrificarte ante un peligro para que la mujer sobreviva. Entonces, cuando hacemos estas cosas, estamos demostrando que somos inferiores a ellas. Para mí es todo lo contrario y creo que simplemente se trata de dar la vuelta al argumento y poder observarlo desde otro lado. Cuando observamos la cultura de la caballerosidad, yo lo que veo es a una generación de hombres a los que se les han educado que no son válidos por sí mismos, sino que son válidos por lo que saben aportar a las mujeres. Entonces, nuevamente creo que sería un error conceptualizar esto como patriarcado. Y ojo, también creo que sería un error hablar de matriarcado. Creo que lo que deberíamos, o sea, que una conceptualización mucho más justa y mucho más honesta para con la realidad que podemos observar es hablar de conductas claramente sexistas que pueden estar o no institucionalizadas y que a lo largo de la historia en todas las sociedades hemos encontrado la forma de, vamos a decirlo con términos coloquiales, exprimir de la mejor forma a un sexo o a otro, pero que no existe tal concepto de superioridad en términos estructurales de los hombres sobre las mujeres. Y eso es realmente lo que propone el patriarcado. El patriarcado es un sistema estructural por el cual todo lo demás se termina desglosando, por decirlo de alguna manera. Actualmente, de hecho, en nuestras sociedades podemos ver todo lo contrario, mientras que hemos evolucionado muchísimo en pos del reconocimiento de algunas problemáticas femeninas, esto no ha ocurrido de la misma forma hacia los hombres. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de que estamos en un patriarcado que no resulta evidente, cuando lo que sí resulta evidente son todas las medidas sistemáticas donde se está poniendo a la mujer en el centro y la visión femenina termina siendo la visión hegemónica de la sociedad? Sin ir más lejos, en el plano educativo, ya Christina Hoff Sommers lo expresó de una forma en la que yo concuerdo mucho, y es que el fracaso escolar masculino tiene mucho que ver con que los hombres están siendo tratados como niñas defectuosas. Es decir, actualmente lo que nos encontramos es que la visión hegemónica de cómo debe funcionar el mundo es la visión femenina. Entonces, bajo esa perspectiva, los hombres fracasan sistemáticamente. Cuando empezamos a abordar la realidad desde otro punto de vista, cuando empezamos a abordar la realidad de los hombres desde una perspectiva de cómo ellos entienden que les afecta, entonces ahí es donde realmente tenemos un margen para poder evaluar la realidad con transparencia. Porque si partimos de este marco de que siempre vamos a vivir en una sociedad patriarcal donde esta subordinación no es evidente y cada vez es más evidente las propuestas que ponen a la mujer en el centro, va a llegar un punto en el que tengamos que darlo vuelta. ¿Y cuándo va a ocurrir? Si no ponemos la evidencia sobre la mesa, el hecho de que sea evidente viene de evidencia, etimológicamente hablando, entonces siempre vamos a vivir bajo un dogma casi religioso donde no se puede sostener por la evidencia que nos envuelve, donde no podemos respaldarlo con la realidad que podemos observar, con la realidad. Lo que está en la realidad observable es todo lo contrario. Es que mientras que las problemáticas femeninas están siendo abordadas de forma continua, constante, y están siendo reconocidas y están siendo validadas, las problemáticas masculinas siguen siendo sistemáticamente invisibilizadas precisamente en nombre de ese patriarcado.
En nombre de decir, como vivimos en una sociedad patriarcal, entonces tenemos que darle estas concesiones a las mujeres, entonces tenemos que visibilizar más las problemáticas femeninas, entonces tenemos que hacer una suerte de reparación histórica que evidentemente en lo que concluye es en una realidad material y comprobable donde las mujeres están siendo visibilizadas en todas las problemáticas a las que se ven sometidas, mientras que los hombres están siendo cada vez más condenados al ostracismo con respecto a sus problemáticas. Entonces esto termina siendo una suerte de profecía autocumplida. Bien, yo puedo responder algunas de las preguntas que has hecho porque es muy interesante abordar el tema desde el cuestionamiento a la postura y la respuesta viene siendo que hay ejemplos actuales que me permiten explayar el cómo y cuándo se derriba el patriarcado como organización cultural. Tú tienes ahora mismo en las sociedades de Rojava, que ahora creo que se llama Kurdistán, tengo que ver cuál es el nombre actual porque ellos viven cambiando de nombre a cada rato, en el que tenemos una suerte de organización que parte del comunalismo, que es el comunalismo confederativo, y ese comunalismo confederativo tiene una perspectiva feminista. O sea, comunas de mujeres, organizaciones dirigidas por mujeres en general, y una suerte de cooperación social donde se incluye a la mujer. Entonces, en este tipo de organizaciones, tú puedes ver cómo en las comunidades ya no se le liga a la mujer únicamente a una estructura de familia nuclear, sino que se le permite romper con ese esquema y se le permite organizarse de forma autónoma como le da la gana. Tú tienes la división del trabajo es diferente, la forma en la que a la sociedad es diferente. Por ejemplo, el ejército femenino de Kurdistán, siendo uno de los ejércitos más exitosos en función a resultados tienen que tienen en el territorio, eliminando el mito de la dignidad de la mujer a la hora de participar en actividades que se requieran la defensa del territorio, por ejemplo. Y muchos, como quien dice, ejemplificaciones por esta sociedad. No me acuerdo de todas porque hay muchos, como que dice, documentales, muchos libros al respecto que tratan sobre esto, pero es algo que considero que sería bueno estudiar para entender cómo funciona una sociedad que busca desde el feminismo extenderse, o sea, una comunidad que no que no generen ostracismo hacia el hombre, sino que integra perfectamente a la mujer en la comunidad para solventar los problemas de autonomía, organización, roles de género, etcétera. Entonces, volviendo con el tema de cómo se evidencia el patriarcado, no solo es el patriarcado que no se evidencia en otras sociedades actuales. Yo soy anarquista y yo puedo hacer el mismo ejemplo de las democracias liberales y cómo el entendimiento de que la única forma de cambiar la sociedad es mediante el reformismo de las leyes y mediante el voto, como, y que esta narrativa se sostiene a través de los tiempos, a pesar de que se evidencia independientemente si gana el republicano, el demócrata, Vox, PSOE, el PP, pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que cambia es el dirigente, pero no cambia las problemáticas ni las condiciones de los votantes. Generalmente, pueden generalmente haber ciertos cambios a niveles estructurales, pero al final los problemas, tanto de los diversos problemas que tiene la población, no son resueltos y lo mismo pasa con las mujeres. Por eso, y es un tópico que vamos a hablar más adelante, cuando hablamos de una perspectiva que se pone entre comillas a la mujer o más que parte desde la mujer como base, yo considero que esa perspectiva es... ¿Hola? Ay, hola, hola. Ah, no sabía si te habías caído vos o me caí yo. Sí, Uy, qué susto, pensé que se había ido la luz. Entonces, me quedo con la postura más feminizada que te dice a ti, no, uy, tú como mujer no puedes solucionar los problemas, vamos a hacerlo desde el Estado, no te puedes organizar, no puedes tener esta autonomía y esta gestión, lo vamos a hacer desde el Estado. Y como papi Estado te resuelve tus problemas. No, es lo mismo, se puede hacer lo mismo con el tema de la perspectiva demócrata, con el tema de la perspectiva económica, o sea, con el capitalismo, con la perspectiva de los roles de género. Todo se naturaliza en una suerte de construcción natural de cómo deben ser las cosas. Entonces, el cómo deben ser las cosas condiciona el análisis de la persona.
Por eso es que un ejemplo, desde la antropología, cuando existió la antropología evolutiva, desde la antropología evolutiva se veían las sociedades no europeas como salvajes. Y esta perspectiva se da dentro del academicismo eurocentrista que favorece la narrativa colonial. Entonces, esto pasa y se traspasa al análisis del patriarcado desde la misma sociedad que la sufre, porque es muy difícil entender que las relaciones de dominancia jerárquica no son una totalización de que todos los derechos para un lado y nada de derechos para un lado, sino que simplemente es el resultado de una suerte de configuraciones sociales que tienen efectos civiles. Por eso yo di el ejemplo anteriormente de la crítica de Marx a la democracia liberal. No porque tengamos igualdad ante la ley o tengamos igualdad política significa que no exista una configuración civil determinada y un conjunto de roles determinados, porque los roles, la ideología de género que estamos hablando anteriormente, se evidencia pues, mediante la ideología de género que estos prejuicios existen en nuestra sociedad. Y esos prejuicios son resultado, porque son superestructuras, son resultados de la estructura. Si no es patriarcado, vamos a decir que no es patriarcado, que es otro tema. Si no es patriarcado, ¿cuál es la estructura que genera estas ideas que configuran en una posición determinada al hombre y una posición determinada a la mujer? Recuerdo yo un libro que intentaba plasmarlo de esa manera, aunque no estoy muy de acuerdo, que es creo que era Deshumanizando al varón, creo que se llama el libro, que Ujú. claro, que planteaba desde una perspectiva de que la Tengo sociedad es ahí. sexista, sí, que la sociedad es sexista y no patriarcal, y yo puedo estar de acuerdo en utilizar el análisis de la realidad, que tenemos una estructura que evidentemente o no tiene unos resultados en cómo nosotros vemos, nos organizamos, creemos, nos expresamos y nos identificamos. Y esta configuración es la que al final del día, desde el feminismo se busca eliminar. Bueno, yo creo que acá ya estamos empezando a entrar en un argumento circular donde al fin y al cabo yo vuelvo a considerar que si no es evidente y no se promueve por parte de las instituciones de mayor relevancia y no está aceptado por el conjunto de la sociedad en su mayoría, entonces no podemos hablar de que sea una dinámica estructural, una forma de entender o de organizar nuestras sociedades, sino que es más bien la conclusión cognitiva de algunos individuos que no tienen a nivel social, a nivel colectivo, ningún tipo de respaldo ni de sostén. Sí estoy de acuerdo con vos, en parte, en esta forma de conceptualizar al Estado como un papá, y por eso creo, eso es uno de los tantos desacuerdos que yo tengo con el feminismo más hegemónico, precisamente porque dentro de su búsqueda del empoderamiento buscan reemplazar el papel, el rol que ha ejercido el padre durante gran parte de la historia, entendiendo que ahí podríamos estar hablando de una sociedad con tintes más patriarcales desde los que tenemos ahora, y reemplazándolo por el Estado, convirtiendo al Estado en este ente regulador de la vida de las mujeres, pero por pedido del feminismo y no por pedido de una intención de dominio sobre las mujeres. Luego, por otro lado, sí que quería abordar una de las primeras cosas que mencionaste, que es sobre el mito de la debilidad de la mujer. No puedo considerar que el hecho de que las mujeres no estén en los contextos bélicos tenga que ver sobre un mito de debilidad de la mujer. No se la considera débil y es por eso que se la omite de los conflictos bélicos, sino todo lo contrario, se la considera más valiosa. Se considera que su vida vale más que la del hombre y por tanto es la vida del hombre la que se sacrifica, es la vida del hombre la que se desecha. Bueno, esto podemos verlo en la guerra de la Triple Alianza en Paraguay, donde quienes han perdido la vida en términos mayoritarios, donde no ha quedado prácticamente ningún puto hombre, han sido precisamente los hombres, porque se buscaba proteger a las mujeres que marcan el techo de reproducción. Y si más históricamente se hubieran mandado a las mujeres a la guerra, hoy no existiríamos más directamente. Si te parece, creo que deberíamos ir pasando al siguiente bloque porque ya nuevamente nos hemos pasado y hemos dedicado esto. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Yo me fijo como que ambos nos metemos como que nos emocionamos, pero yo estoy bien con Nos eso, gusta no te hablar de preocupes. esto. Obviamente. Bueno, continúa, perdón por interrumpirte.
Si te parece, podemos, este tiempito que queda, porque viendo que estamos dedicando entre media hora y 40 minutos a cada bloque y ya hemos entrado un poquito por encima en tema de problemáticas del hombre y su vínculo del feminismo, podríamos dedicarle un poquito menos a este siguiente bloque y dedicar el final a movimientos sociales, corrientes y subculturas, que es lo único que no hemos podido abordar todavía enteramente. De repente se está escuchando como un sonido, ahí está, ya paró, como de contacto, no sabía qué era. Bueno, entonces Es ahora... porque tenía el micrófono desactivado, pero voy a mantenerlo desactivado para evitar el feedback. Ok, vamos a hablar entonces ahora de problemáticas del hombre y su vínculo con el feminismo. Si querés nuevamente, siendo invitado, empezás vos. Ok, abordando el tema de las problemáticas, voy a utilizar como base lo que dijiste. Y las problemáticas del feminismo siempre he visto que se hayan abordado. Y, por ejemplo, cuando tú tienes a los primeros grupos feministas que no sé, que son lamentablemente, bueno, feministas no, sino organizaciones de mujeres que lamentablemente no son muy conocidas. Por ejemplo, la Comuna de París, donde principalmente las mujeres eran las que tenían un rol activo en esa resistencia que se tenía contra la ocupación de Bismarck, tú puedes ver que en estas sociedades se intentaba alejar al hombre del rol tradicional que tenían y las mujeres tenían una mayor participación. O sea, el punto que yo defiendo al final del día es que el feminismo, pese a que puedas estar desilusionado con él, no se delimita a la hegemonía. La hegemonía yo considero que es bueno, eso vamos a hablarlo. No se delimita a la hegemonía, sino que se delimita a todo el desarrollo filosófico y social que han tenido participación las mujeres a lo largo de la historia. Yo puedo citar muchos ejemplos. El que más me gusta es el de la Comuna de París, porque al ser principalmente defendido no solo por mujeres, sino también por hombres, pero principalmente por mujeres, fue uno de los primeros hitos de resistencia. Y que en esos hitos de resistencia a la igualdad de participación entre hombres y mujeres se diluye, empiezan a ser más equitativos. Entonces yo considero que la problemática que pueden tener los hombres se dan en función a las estructuras determinadas de género que existen. Rompes la estructura de género, rompes la necesidad de que el hombre se sacrifique, rompes la estructura de género, rompes la necesidad de que la mujer sea condicionada a roles secundarios. Entonces, como el feminismo busca generalmente, en términos generales, el rompimiento de esas estructuras, no reemplazarlas por otras, porque aquí es donde entra un problema con la hegemonía, sino romper por completo esas estructuras de dominación para por fin ser libres, las personas en general, antes de que hombres y mujeres, somos personas, las personas en general puedan ellos mismos desarrollarse libremente en autonomía. Eso se da desde los primeros movimientos feministas hasta pausa con la primera ola y luego la segunda ola. En la segunda ola, eso lo vamos a ver más adelante con los movimientos feministas que tuvieron un contronazo con el sufragio. Entonces, muchas de las organizaciones de las mujeres, y cuando la mujer participa en las organizaciones por la conquista de derechos, también, por ejemplo, en la Revolución Francesa, como terminó lamentablemente, la Revolución Francesa fue muy importante y fue un hito en la historia de los derechos humanos, pero no se les reconoció a las mujeres ni su participación ni sus derechos en ese entonces. Más adelante fue. Pero, ¿qué pasa? Que incluso estas conquistas también fueron igualitarias, hasta que pasa lo que pasa, que se institucionaliza la lucha y ahí tenemos que el rito que ellos tenían acá ahora no me acuerdo, las tres palabras que utilizaban en las manifestaciones de la liberación de la Revolución Francesa, terminan siendo todo para la oligarquía. Claro, entonces considero yo que el feminismo es importante para la conquista de los derechos no solo de las mujeres, o bueno, de, de- no solo de las mujeres, sino también de los hombres, sino que permite perspectivas que rompen con los esquemas tradicionales que nosotros tenemos, aunque lamentablemente hayan ciertos movimientos que los replican, como tú mencionaste, una suerte de reparación. Ok. Igualmente no termino de entender qué vínculo estás haciendo entre lo que nos estás contando con las problemáticas del hombre. Considero yo que las problemáticas del hombre se dan por una cuestión de género.
La mayoría de homicidios, pobreza, maltratos, abusos en general que se dan al hombre es una cuestión de género. Y es una cuestión de género que se deriva de una narrativa, como bien mencionado, de ideología de género, de unas características que parten de la biología determinadas que orillan al hombre a estar en esta postura de sacrificio constante, independientemente de lo que quiera o no quiera el hombre. Es la sociedad, mediante la cultura, la que lo mete en este esquema. Y cuando rompes estos esquemas de género, es cuando la persona tiene la libertad y desarrolla la plena sus facultades y su propia identidad, ajeno a lo que diga o no diga de una superestructura o una estructura. Ok, yo particularmente con respecto a las problemáticas del hombre y su vínculo con el feminismo, no creo que las problemáticas del hombre partan necesariamente, tengan su origen en el feminismo, sino que surgen en esta división de roles entre hombres y mujeres que en un momento, como decíamos al principio de este debate, fueron funcionales para el progreso de nuestras sociedades y que desde hace mucho tiempo han dejado de tener este lugar y han pasado a ser únicamente una cuestión de transmisión de costumbre y transmisión de tradición, valga la redundancia. Entonces, en este caso, yo creo que siempre, si tenemos en cuenta que hemos hecho un gran esfuerzo a nivel social como conjunto para liberar a las mujeres de estos roles y sin embargo no hemos hecho lo homónimo para con los hombres, ahí es donde surge el vínculo con el feminismo, donde el feminismo en lugar de actuar como un gestor de promover esta igualdad, siempre que se dice de la boca para afuera, ¿no? De que el feminismo es igualdad, entonces si el feminismo es igualdad, yo soy feminista y no hay mucho más que teorizar. En realidad, yo creo que ahí donde partimos en una concepción diferente de lo que es el feminismo, porque el feminismo para mí no es una propuesta social que persiga la igualdad, sino que es un movimiento de liberación de mujeres para mujeres. Sin ir más lejos, podemos abordarlo desde la campaña de las plumas blancas, donde supongo que conocerás de qué se trata esto, donde los hombres eran avergonzados, perseguidos, hostigados para ir a pelear a la guerra, para entregar sus vidas en sacrificio en pos de estos conflictos bélicos que por supuesto no han elegido, que siempre se dice esto de la guerra la hacen los hombres. Bueno, no, la guerra la hacen los hombres por fuerza de una porción minoritaria de la población, y cuando decimos que esta porción minoritaria de la población son otros hombres, ahí yo creo que partimos de un error, y ahí es donde vemos cómo se han unido desde los orígenes del feminismo, antes de que se llamara feminismo, donde era sencillamente sufragismo, con la versión más conservadora desde sus orígenes del antisufragismo, de la alianza antisufragista, también liderada por mujeres como Mary Ward. Ahí es donde vemos como dos caras de la misma moneda, que eran completamente opuestas, dos lados de la campana totalmente diferentes, donde estaban por un lado Emmeline Pankhurst con sus reclamos en pos del sufragio femenino, que se parecía quizás más a los reclamos del feminismo separatista radical que a otras corrientes del feminismo mixtas y moderadas, como sí podían ser la de Millicent Fawcett, se terminaban uniendo y aliando con la coalición antisufragista liderada por Mary Ward en pos de un mismo objetivo, que era forzar a los hombres a morir en esos conflictos bélicos. Fue el único momento de la historia donde sufragistas y antisufragistas se dieron la mano, y el objetivo común era utilizar a los hombres para el beneficio del conjunto de la sociedad. Entonces ya vemos que desde esos orígenes, donde surgió esa alianza entre el sufragismo de Emmeline Pankhurst con el antisufragismo de Mary Ward, ya estamos viendo cómo esta desechabilidad masculina, donde estas problemáticas única y exclusivamente masculinas, no solo no eran contenidas por ningún estrato de la sociedad, por ninguna corriente social, sino que además eran promovidas y sectores completamente opuestos tuvieron como objetivo común explotar al hombre en pos de los beneficios de la sociedad. Y esto ha seguido continuando a lo largo de la historia en diferentes momentos sociales, en diferentes momentos históricos, donde jamás se ha visto que al mismo tiempo que se dice, bueno, pero el feminismo también beneficia a los hombres, en el plano de la realidad esto no se sostiene por ninguno de los medios, porque no han existido en ningún contexto histórico ramificaciones del feminismo que realmente hayan abogado por la liberación del género desde la perspectiva de los hombres. Siempre se los ha considerado como un daño colateral.
Nunca se los ha visto como víctimas principales de un sistema de opresión de género. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo que muchas de las cosas, que la mayor parte de las formas en las que los hombres son sistemáticamente vapuleados tienen que ver con una cuestión de género, donde se entiende que por ser de cierto sexo, por haber nacido hombres, entonces son quienes tienen que entregar la vida, entonces son los que no pueden quejarse, entonces son los que tienen que entender su valía en torno a lo que ofrecen y no a lo que son. Y ahí es donde veo que esto incluso se sigue promoviendo a día de hoy. Bueno, podemos verlo desde el feminismo institucional y desde el feminismo más hegemónico, donde continuamente, desde Hillary Clinton hasta Irene Montero, dicen que las principales afectadas por los conflictos bélicos son las mujeres que pierden a sus familiares y no los hombres que son quienes pierden la vida. Pero incluso podemos verlo en cualquier otro pequeño estrato social, donde cuando hablamos de violencia contra los hombres, donde cuando hablamos de violencia sexual contra los hombres, donde cuando se proponen medidas institucionales o legislativas que protejan a las mujeres, se excluye de forma sistemática a los hombres que pueden sufrir estas mismas problemáticas. Y al mismo tiempo no existen reclamos que permitan que los hombres estén consiguiendo una solución, ya sea a través de sus propios medios o a través del Estado, a sus propias problemáticas. Por poner un ejemplo, supongo que no sé si lo hayas visto, pero podemos hablar de que no existen desde las instituciones españolas ningún recurso de atención a los hombres víctimas de maltratos, y aun cuando surge la primera fundación, única fundación dedicada a los hombres maltratados, fundación que se mantiene con fondos privados, la ministra de Igualdad termina diciendo que le parece poco ético, inmoral e inconstitucional. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no podemos negar que el feminismo en todos sus estratos está sistemáticamente ignorando las problemáticas masculinas, y en lugar de abordarlas como tan importantes como las femeninas, se las minimiza y se las invisibiliza sistemáticamente. Por lo cual, a cuanto más voz, a cuanto más luz le demos, a cuantas más herramientas le estemos dando al feminismo, al mismo tiempo son herramientas que estamos dando en contra de los hombres, su bienestar y su dignidad humana. Bien, voy a hacer algunas respuestas con el tema que estás utilizando, que tú dices, o permíteme hacer la pregunta antes de continuar, que no ha habido movimientos feministas o estratos feministas que hayan luchado por los derechos de los hombres. ¿Me equivoco? Bueno, no existen por lo menos a nivel mayoritario. Obviamente yo cuando me llamaba feminista sí que lo creía, pero yo en mi individualidad, llamándome feminista, no estoy siendo representación de lo que pide un movimiento social. Ok, el asunto viene siendo, aquí yo tengo un par de cuestiones o cuestionamientos a tu postura, y es entender que un movimiento social no deriva o no es o no se representa por lo mayoritario, simplemente se representa más por tanto su desarrollo histórico como por su pensamiento filosófico, y también por cómo se termina al final del día manifestando sus propuestas. Por ejemplo, si tú tienes el movimiento trans exclusivo de las FEO, de la platform como mayoritario, tú no puedes decir más adelante que el feminismo aboga por la exclusión de las mujeres trans, porque el feminismo y la postura ideológica del feminismo se basa en la eliminación de los roles de género y no en la implementación de nuevos. Entonces, eso por un lado. Por el otro, yo considero que el tema de la historia con las sufragistas falta un poco de contexto. Por ejemplo, tú tienes a Emma Goldman, que es una individualista que era contemporánea de las sufragistas y también vivió el esquema de las plumas blancas, considerada la mujer más peligrosa de Estados Unidos. Ella critica la postura de la sufragista, y no solo la critica, la condena como una degeneración para la libertad y la lucha de las mujeres, porque no estamos hablando de una libertad de las mujeres, estamos hablando de una libertad y conquista de derechos para mujeres blancas de clase media y privilegiadas y de 35 años. Entonces, esta degeneración de lo que se entiende como libertad de las mujeres habla de mujeres y no en este caso, como desde el feminismo interseccionalista se puede abordar, que vamos a abordarlo más adelante. Entonces, lamentablemente el tema de las sufragistas es un poco peliagudo, porque a partir del la segunda y tercera ola del feminismo, el mismo feminismo y todas sus corrientes no solo criticaba, sino que condenaba como antifeminista el movimiento de las sufragistas. Ahora mismo tendría que poder citarte autores, pero yo lo que puedo citarte son más libros más, nombres de libros más específicos,
que tengo por aquí en el PDF, si quiero te lo paso más adelante, sobre el desarrollo del feminismo interseccionalista y la crítica de todos los movimientos. Por ejemplo, en los manifiestos del transfeminismo se hace una crítica abierta al feminismo de primera ola, que no me acuerdo quién era la autora, es una mujer trans muy reconocida. Entonces, por un ejemplo, y terminando con que los movimientos actuales, que son, aunque no tengan que ser mayoritariamente, pero que son los que más han colaborado con la lucha por las desigualdades, tanto de hombres y mujeres, han tenido una participación fuerte de ciertos sectores del movimiento feminista. Por ejemplo, el ejemplo que yo te di del comunalismo federativo que se da en Kurdistán, donde la implementación de políticas feministas elimina y deconstruye los roles de género, permitiendo que los hombres en esas comunidades tengan un libre y pleno desarrollo como no las tienen en las sociedades actuales en América Latina, porque están supeditadas al género. Entonces, considero yo que entender el feminismo hegemónico como todo el feminismo y no entender el feminismo como lo que es un conjunto de movimientos y cada uno tiene su propia agenda, su propia postura, pero se supone que comparten una misma base, tanto ideológica como filosófica, que esta base ideológica y filosófica, cuando tú la ves con los análisis de, por ejemplo, tú tienes a Butler, que critica la normatividad del género y que ella cita autores feministas y desde el feminismo, que es una de las autoras más influyentes en el movimiento feminista, y que ella cita autores influyentes 30 años antes, y estas autoras tienen unas raíces en los movimientos sociales donde participaban las mujeres que abogaban también por los derechos de los hombres. El problema viene siendo que creer que lo famoso tiene una inherencia en el movimiento social me parece erróneo, porque podríamos decir bajo esa premisa que cuando el liberalismo estadounidense defendía la esclavitud con sus tratados de lo que era humano y lo que no era humano, el liberalismo era inherentemente esclavista, a pesar de que es una contradicción en términos. Entonces, yo no puedo explicar ni o reducir un movimiento social muy complejo a un conjunto de características que puedan presentar grupos más representados o más representados, porque mayoritarios yo sé que no son, porque la cantidad de movimientos feministas que hay es absurda. Coincido, me sonó la alarma de que son las 4, así que bueno, te contesto rápidamente y pasamos al último tema. Coincido en que se tiene que, cuando estamos hablando de qué propone un movimiento o una corriente social, tenemos que irnos a la base teórica para poder analizar hasta qué punto tiene coherencia lo que estamos diciendo o no. Por eso mismo, yo creo que, hablando de la base teórica, en el caso que pones del liberalismo esclavista, yo te podría decir, es que eso no es liberalismo bajo la teoría de lo que es el liberalismo. Ahora bien, si abordamos lo que es la teoría del feminismo y qué une a todas estas corrientes del feminismo, desde el feminismo queer al feminismo transexcluyente, por ejemplo, podemos hablar de que pueden tener una diferenciación respecto a qué consideran una mujer y si son sujetos de análisis del feminismo o no. Pero realmente la base que conjuga todo el feminismo es la base que comprende que la mujer está en una situación de subordinación con respecto al hombre. Y ahí es donde yo creo que no puede encajar el hablar del feminismo como una propuesta liberadora para los hombres, sino todo lo contrario. Habías abordado una cuestión que me pareció interesante al principio, pero me volvió a pasar lo mismo, y es que hemos ampliado tanto sobre el eje que me perdí. Pero sí que voy a aclarar que aunque existan ciertos resquicios o ciertas microculturas dentro del feminismo que sí aboguen por la liberación de las imposiciones hacia los hombres que terminan perjudicando su bienestar, su dignidad o su vida, ahí es donde yo creo, y siempre repito la misma frase, por la cual también estoy siempre en el ojo de la tormenta de un lado y de otro, y por eso tampoco encajo y por eso también se me critica tanto dentro del antifeminismo conservador. Y es que yo creo que no, es la frase que repito continuamente, que es que hay dos tipos de personas malas, por decirlo de alguna manera, las que hacen el mal y las que ven cómo se hace el mal y no hacen nada por impedirlo. Entonces, nuestro silencio termina siendo cómplice. Si nosotros vemos que existe desde el feminismo mayoritario un silencio cómplice
frente a las problemáticas de los hombres y no se está haciendo nada para revertir esa tendencia y se continúa defendiendo la nomenclatura del feminismo como una corriente liberadora de los sexos, es ahí donde termina siendo un discurso que únicamente se sostiene en la teoría y en la práctica no se puede ejecutar. Es precisamente eso lo que a mí me llevó a alejarme del feminismo, darme cuenta de que aquello que se promovía en la teoría, en la práctica no se ejecutaba, y ni siquiera es que no se ejecutaba por parte de los poderes dentro del feminismo institucional o del feminismo hegemónico, es que no había ningún interés, ningún esfuerzo por parte del resto de corrientes feministas más minoritarias en corregir estas desigualdades estructurales, sino que se apoya cualquier cosa que tenga el nombre del feminismo y para adelante vamos. Ahí es donde yo creo que el feminismo termina siendo incluso, no es que no haga nada por los hombres, es que la mera existencia del feminismo, que termina haciendo hincapié únicamente en las problemáticas masculinas, termina acrecentando y agravando aquellas situaciones donde los hombres están siendo sistemáticamente discriminados. Entonces, si no empezamos, si desde los movimientos feministas no se empieza a reclamar por esto, va a llegar un punto en el que se convierta en el futuro institucionalmente en el ente opresor que tanto están señalando por parte de las sociedades que consideran patriarcales. Si te parece, como me olvidé como fue muy largo y me fui olvidando de cosas, podríamos ya cerrar con el último bloque. Pido perdón, que yo sé que a veces me extiendo. Es que hay mucha información y que hay que como sintetizar. Y bueno, voy a retomar y voy a intentar hacerlo. Vamos a ver si me puedo tratar de 5 o 7 minutos. El tema de los movimientos sociales, que es el último bloque, que me sirve para abogar sobre el tema de si son grupos minoritarios o no, si afectan a las problemáticas de los hombres o no. En los grupos de los que yo hablo, que no son el hegemónico que se conoce aquí, es que se conoce aquí en Occidente. Porque si hablamos de o bueno, en Occidente en general, donde el feminismo cala con más fuerza en los medios, que si entendemos el feminismo desde su manera, desde su perspectiva interseccionalista, o sea, que las estructuras de poder se dan tanto por raza, tanto por etnia, por etnia, sexo, género también, y se entiende que porque los feminismos que nacen, que nacen de formas regionales y que son interseccionalistas son las mayoritarias en un poblacional. Por ejemplo, el feminismo que se da asiático, que aboga por los derechos de las mujeres contra la cultura asiática en general, que las visualiza como casi mera propiedad, que se aboga también por el movimiento famoso que se ha dado incluso en este lado del globo, que es el 4B, que fue una influencia para ciertos movimientos en Estados Unidos. Son mayoritarios el feminismo asiático en Asia porque habla de problemas determinados de esa sociedad. También con el ejemplo de los kurdos, el feminismo kurdo es el mayoritario en ese territorio. Y cuando hablamos también del feminismo negro, que es la principal crítica, que quien empezó la crítica, recuerdo yo, al feminismo de primera ola, es mayoritario en los sectores de África. Entonces, si tú juntas todos estos grupos feministas, tú tienes una mayoría aplastante de personas y que entienden las realidades de las problemáticas de las mujeres y los hombres en función a diferentes estratos, porque vivimos en sistemas complejos. Todos los problemas que se dan no se dan por una causa, se dan por causas factoriales que derivan de otras, que se relacionan con otras. Entonces, y para terminar, estos movimientos que se dieron en segunda ola, se popularizaron en segunda ola y que ahora son establecidos de forma regional en la ola actual, los que más critican, yo creo que critican más fervientemente al feminismo institucional y al feminismo de primera ola o al reformista que el antifeminismo, porque ellas te dicen, hermana, ¿cómo desde esta teoría concluyes que los hombres son malos por naturaleza, que los hombres no merecen empatía, que los hombres X, Y y Z y que los problemas de los hombres no importan, por ejemplo? ¿Cómo concluyes de esta filosofía esto? No, porque es que la mujer ha sufrido mucho, sí, y también esas mujeres que dicen que han sufrido mucho son también las que perpetuaron las desigualdades que existían con otras mujeres. Por ejemplo, las sufragistas eran increíblemente racistas. No le daban la constitución de mujer a personas racializadas en Estados Unidos, porque para ellas, que una mujer tenga el derecho al voto les hacía repulsión,
porque no las veían en un mismo nivel y las consideraban no mujeres. Entonces, si esta rama del feminismo caló con tanta fuerza es porque es la que más coincide con el juego del poder. Es lo que más coincide porque parte de una premisa, desde una postura reformista, parte de un paternalismo, parte de una tendencia de conflictividad, no solo con los hombres, sino con otras mujeres, porque además de que el feminismo institucional tiene un problema con mujeres que no son de estratos acomodados, mujeres blancas y con cierta, entre comillas, postura social, que también va en contra de mujeres que no son, perdón porque me critizo un hitos, no son, perdón, van en contra de mujeres que o no consideran sus problemas como mujeres de clase baja, de color o incluso inmigrantes. Y que incluso cuando quieren resolver sus problemáticas lo hacen de tú eres un inservible y yo que tengo el poder del Estado te voy a otorgar una ley y conténtate con esa ley. Y si no te contentas con esa ley, lo siento querida, no puedo hacer nada, estate tranquila, no me hagas un alboroto, no te organices, no pelees por tus derechos, ya yo te di lo que querías. Entonces, desde esta postura no se puede hablar de un feminismo hegemónico o de un feminismo real, sino que se tiene que hablar de un feminismo que ha sido absorbido por las instituciones en las que vivimos y que ha sido configurado para no solo no desafiar completamente esas instituciones, sino que poner a las personas que son afectadas por esas instituciones a pelearse entre sí. Es una forma de condicionamiento y condicionamiento de ingeniería social. Considero yo que esa podría ser la contestación eh, más fuerte con el tema de los movimientos sociales al respecto. Yo no sé si tú vas a agregar algo a lo que yo he dicho o si te he malentendido, porque, perdón si lo he hecho. Y con esto, bueno, por lo menos no me extendí tanto. Te dejo. Pero bueno, yo creo que igualmente estamos entrando en lo mismo porque aún entendiendo y dando por cierto que juntando todas aquellas subculturas de feminismo minoritario, aquellas subcorrientes de feminismo que puede parecer minoritario, terminan juntando una masa crítica que termina siendo mayoritaria frente al feminismo institucional o frente al feminismo hegemónico, igualmente estamos en una situación de que si es mayoritario, no está haciendo nada para señalar aquellas cuestiones del que sí está haciendo el feminismo hegemónico, que sí está haciendo el feminismo institucional, que sí ha llegado a ser hegemónico y ha llegado a ser institucional, es precisamente porque ha recibido el apoyo de la masa crítica que se siente identificada con él en mayor o menor medida. Entonces, esto lo podríamos extrapolar en cualquier ámbito de la discusión de género, pero incluso respecto a la discusión del liberalismo, por ejemplo. Yo como liberal puedo estar votando a Javier Milei y aún así me voy a dedicar a señalar cada cosa que haga Javier Milei que me parezca contraria a lo que promueve el liberalismo. Cualquier postura que esté más cerca del conservadurismo que el liberalismo, cualquier postura que esté más alejada de la definición a la que él suscribe de Venegas Lynch del liberalismo como en la defensa del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Entonces, cualquier cosa que se aleje de eso, si la masa crítica liberal no lo señala, entonces lo está digamos, aprobando, lo está justificando. Esto mismo que es lo que creo que ocurre dentro del feminismo, donde existe en su cantidad mayoritaria un silencio cómplice. Y si no existiera, por seguir trazando este mismo paralelismo, una masa crítica de liberales que aún con sus diferencias con Javier Milei lo ha votado y lo ha puesto en el lugar en el que está, no lo hubiera convertido en la versión institucionalizada de lo que es el liberalismo. Lo mismo ocurre con el feminismo y lo mismo ocurre con el resto de corrientes de género, y por eso yo creo que haciendo autocrítica es algo que tenemos que estar haciendo especial hincapié ahora que el movimiento por los derechos de los hombres está sonando en algún lugar más que en algún pequeño foro de internet. Entonces, cuando esto se empieza
a ampliar, cuando la gente empieza a conocer estos conceptos, cuando la gente se empieza a involucrar en el debate, es más importante que nunca hacer este ejercicio autocrítico. Y me parece que, aunque en ciertos sectores esté fallando, es algo en lo que estamos siendo capaces de tener mayor autocrítica dentro de todas aquellas subcorrientes que nos oponemos al feminismo, que es lo que está ocurriendo dentro del feminismo, donde esta crítica, donde esta autocrítica dentro de las subcorrientes o termina brillando por su ausencia y termina siendo algo residual, incluso termina siendo casi simbólico. Yo por eso creo que está tan dividido actualmente el debate dentro del activismo por los derechos de los hombres, y por eso han surgido corrientes como los MGTOW, los Incel, los Red Pillars, etcétera, porque existe una actitud de debate y una actitud de corrección y de señalamiento a aquellas cosas que son contrarias a lo que promueve el masculinismo, el activismo por los derechos de los hombres en su base, en su raíz. Entonces, se han visto obligados a generar sus propios subgrupos y alejarse del activismo por los derechos de los hombres, aquellos que en un señalamiento constante de esto no está yendo en favor de las libertades de los hombres, sino está aún encerrándolos más en las mismas jaulas del género en las que hemos estado durante años luchando por sacarlos, han tenido que generar sus propios espacios y dejar de identificarse con el activismo por los derechos de los hombres. Entonces, cuando en el feminismo esto no ocurre, sino que se intenta jugar a la falacia del escocés verdadero, donde eso no es feminismo, feminismo es el nuestro, ahí es donde terminamos justificando las aberraciones que se hacen en el feminismo y terminamos por permitir que el feminismo institucional tenga el poder que tenga, se convierta en institucional y tome las decisiones que tome, porque queramos o no, en la subcorriente que sea, y si esto basta con preguntar en la calle o abrir Twitter o abrir cualquier foro, vamos a encontrarnos con feministas que en lugar de señalar lo que hace el feminismo en detrimento de sus supuestos orígenes, lo que hace es callarlo o justificarlo. Y ahí es donde yo creo que nuevamente nos relegamos a lo mismo de el silencio es cómplice. Y hay dos tipos de personas malas, las que hacen el mal y las que ven cómo se hace el mal y no hacen nada por impedirlo. Entonces, ¿dónde están todas estas subcorrientes que resultan mayoritarias en la teoría, pero que en la práctica no están haciendo nada por impedir que el feminismo institucional con el que supuestamente no se identifican sigan tomando su voz? Yo precisamente por eso dejé de llamarme feminista, porque no pienso entregarle esa concesión a ese feminismo. Bien, yo te voy a responder con el tema de que sí hay críticas, y no solo críticas constantes, sino una tras otra, tras otra, tras otra. Cada vez que yo leo una nueva, qué sé yo, o veo una nueva crítica que se hace hacia el feminismo institucional, por ejemplo, mientras estabas hablando, yo estaba recuperando un libro que me leí hace un par de años de Silvia Federici, que es Revolución en Punto Cero, Trabajo Doméstico, Revolución y Reproducción y Luchas Feministas. Este es donde yo tomo cómo es que la institución está conformada mediante la división del trabajo en función a la reproducción perdón, el trabajo y su reproducción. Ella, a pesar de ser una de las principales promotoras de los movimientos sociales feministas modernos, no se le da ni en la academia, ni en las noticias, ni en ningún lado la importancia y la relevancia que debería tener. ¿Por qué? Porque su crítica no conviene ni al feminismo institucionalista ni a las estructuras de poder imperante, porque es un cese al fuego entre los géneros y es un, señores, que nos están jodiendo y no lo están evidenciando. Entonces, cuando dices que están calladas, no es que están calladas, es que no se le da el mismo bombo que se le dan a los típicos grupos de mujeres que dicen odio a los hombres no sirven. Y a Irene Montero, ministra de Igualdad, que no, que eso de la lucha por los derechos de los hombres no es inconstitucional. Entonces, si los medios... Esa no fue Irene, Irene es la antigua ministra de Igualdad, eso lo dijo Ana Redondo, la actual. Perdóname, porque no sigo la política española. No sabía que había dimitido, no sabía que había cambiado, no sé si... Cambió el Entonces, gobierno, se renovaron los puestos. entonces, como si esta persona considera que no es inconstitucional, tú tienes que preguntarte cómo fue que esa información llegó a ti. Esa información llegó a ti por los medios masivos de comunicación. Esos medios masivos de comunicación, lamentablemente, son los que controlan la información. No es que no se está dando una crítica,
es que las críticas son calladas y son ahogadas en mares de información. La pequeña, como la analogía de la minoría ruidosa. Hay una minoría, aunque no sea minoría, pero hay un grupo ruidoso que es es el que condiciona la perspectiva del movimiento entero. Entonces, el asunto no es si el feminismo hace algo, dice algo o se queda callado, es que ya lo está haciendo, es que lo están callando. Y lo que hacen, además de no solo quedarse calladas, es crear instituciones que faciliten la transformación futura de la sociedad. Por ejemplo, tú tienes en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en el mismo Kurdistán, incluso en Argentina, en España, instituciones de mujeres que crean o buscan crear instituciones que permitan o que sean revolucionarias en torno a la construcción social. Por ejemplo, comunidades autogestionadas, exposición y lectura de tópicos para movilizaciones de cambios culturales que faciliten que cuando haya un cambio abrupto de la cultura y la sociedad como la conocemos, sean estas instituciones las que reemplacen a las antiguas. Por ejemplo, así mismo, por ejemplo, imagínate que nosotros vivamos en una revolución futura bajo las instituciones del comunalismo federativo o parecidos de Kurdistán, donde ya estas problemáticas de género que no se ven allá dejen de verse acá y que se vayan eliminando y que esas hayan sido implementadas, creadas y potenciadas por feministas al fin y al cabo. Entonces, yo considero que el problema es eh, cómo es que llega la información a la gente, porque la información obviamente va a llegar manipulada. A quien le conviene, manipula la información. Y yo no digo como teoría conspirativa de que eso no pasa, esto pasa. Y es así como se constituye, cómo se construye la narrativa mediante la manipulación de la información. Entonces, no quiero extenderme porque quiero respetar los turnos y quería seguir hablando de otro tema, pero voy a dejar que respondas. Bueno, gracias. No, yo simplemente querría, como se nos estamos yendo del tiempo, concluir en que creo que esto es una pescadilla que se muerde la cola, como dirían en España, porque aun cuando puedo coincidir en que las palabras de la ministra de Igualdad o del feminismo institucional no necesariamente representa el pensamiento del feminismo que está en las calles o que está en otros ámbitos o incluso en las redes sociales, la realidad es que, por un lado, esto te lo podría entender si viéramos que esta crítica, si este tipo de premisas existen únicamente a través de la promoción en los medios tradicionales de comunicación. Pero lo cierto es que tampoco vemos críticas muy distintas a través de cualquier otro medio. Las redes sociales han democratizado los debates y aún así no hemos visto a ninguna agrupación feminista mayoritaria o minoritaria que esté diciendo que lo que ha dicho la ministra de Igualdad era una absoluta barbaridad y que iba en contra de todo lo que el feminismo realmente promueve. Eso no ha ocurrido. Y por otro lado, creo que en esto podríamos llegar a estar de acuerdo en que los políticos siempre van a hacer aquello o van a decir aquello que resulte simpático a sus votantes, a su núcleo duro de apoyo para poder sostenerse en el poder. Entonces, si no fuera esto, si no fueran este tipo de discursos los que se ganan la simpatía del feminismo que está en las calles, del feminismo de a pie, no estarían en estos lugares de poder, lo estarían ocupando otros. Si la opinión mayoritaria sobre cómo debería conducirse el feminismo fuera diferente a la que se sostiene desde el feminismo institucional o desde el feminismo mediático, entonces esto se reflejaría en las instituciones, porque así es como se dan estos cambios. Primero surge la demanda en la sociedad y luego se ve replicada por parte de los poderes políticos, por ejemplo. Porque los poderes políticos, sobre todo aquellos que están dentro del oficialismo, van a decir aquello que les permite mantenerse en el poder. No van a ir en contra de aquella masa que los apoya. Entonces, esto lo único que nos va a concluir es que lo que apoya la masa mayoritaria de feminismo en la calle es el feminismo que promueve el odio a los hombres, la discriminación hacia los hombres, la invisibilización de sus problemas, el total desinterés a buscar corregir aquellas problemáticas masculinas, la total negación a que los hombres pueden ocupar el rol de víctimas, a cualquier negación de que las mujeres pueden ocupar el rol de victimarias, porque esto sienten deslegitima su discurso de base, su discurso teórico, y esto claramente
tiene que ver con la concepción, la columna vertebral de la cual parte del feminismo, que para mí es la conceptualización del patriarcado. Cuando reconocemos que hay una masa de hombres que están siendo violentados por sus parejas mujeres y que no están recibiendo ningún tipo de apoyo ni desde las entidades públicas y que está siendo negado el apoyo incluso desde las entidades privadas autofinanciadas, ahí es donde nos pone en duda la vigencia o el poder o el alcance que puede llegar a tener este presunto patriarcado que únicamente se puede ver en la teoría pero nunca en la práctica. Es decir, Ana Redondo no estaría diciendo esa barbaridad si esa barbaridad no fuera la representación de lo que opina el feminismo en las calles, de lo que opina el feminismo mayoritario. Y aun con todas las diferencias que pueden tener, nuevamente vemos lo mismo que ocurría en la época de la campaña de las plumas blancas, donde desde todas las subcorrientes que existen, con todas sus diferencias, hay una cosa en la que se dan la mano, y es el no aceptar aquellas problemáticas donde los hombres están siendo vapuleados, porque eso sería socavar y emblandecer el relato del feminismo. Yo te dejo hacer un cierre si quieren, si la gente quiere hacer mientras tanto a través de superchats preguntas respetuosas, porque las que no sean respetuosas no pienso leerlas. Vamos a dedicar un ratito a que Akar pueda hacer su cierre y después, bueno, yo me ahorro el mío porque ya llevamos 2 horas y 7 minutos. Bueno, lo único que yo voy a hacer es entender que hay un poco un problema con el entendimiento del feminismo y cómo se da y cómo se o del entendimiento de las transformaciones sociales y cómo se dan. Primero, entender que el problema no radica en el hecho, sino en por qué se da el hecho, cómo se construye el hecho, qué justifica el hecho, cuáles son las narrativas que justifican el hecho. El patriarcado no se ve recitado por las problemáticas del hombre. Es más bien creer que la jerarquía o la jerarquía se ve refutada porque el que está en el tope de la jerarquía no es, sí está pasando problemas. Entonces, esto no se da ni en teoría del poder, ni en ningún tipo de análisis que buscan evidenciar los problemas que se dan con ciertos tipos de organizaciones sociales, sino que se evidencia que la jerarquía afecta a todos. Por ejemplo, cuando tú tienes el mismo Rousseau hablando de no recuerdo si era Rousseau, pero puede ser Rousseau más citado. Cualquier filósofo de los comentarios me perdonan, porque esto fue hace muchos años que lo leí. El mismo Rousseau, al hacer la diferencia entre el amo y el esclavo, hace una diferencia dialéctica problemática, en tanto que el esclavo naturaliza su relación y en tanto que el amo, al despersonalizar al esclavo, no pierde la virtud. Entonces, este tipo de mentalidades en función a las relaciones de dominación no se tienen que evidenciar por lo que son, no por lo que se creen que es, que son una problemática de todos, que la organización social tiene causas, efectos, causas y consecuencias en todos los que participen. Y que el feminismo, al criticar este tipo de jerarquías, también aboga por los temas de los hombres y se ven en los diferentes escritos que se manifiestan. Por ejemplo, yo puedo citarte a la misma Butler, que cuando estaba hablando sobre prácticas del género, desde una perspectiva feminista, estaba denunciando el problema que tienen los hombres a causa de estas estructuras sociales. Entonces, yo acabo con eso porque no me voy a alargar, ya hemos hablado. Yo quizá quisiera hacer una pregunta a Valentina, que quiero hacer una pregunta, pues siempre me interesa hacerla en los debates, y no, entiende que nunca va mal, porque hay gente que se lo ha tomado mal y no sé por qué. Después de todo lo que hemos debatido, no es necesario que te convenzas en todo, pero de lo que hemos debatido, tanto ideología de género, patriarcado, feminismo, organizaciones en general, ¿qué sería o qué considerarías tú que sería la idea que rompa ese esquema? No hacia mi postura, sino hacia una postura más, digamos, dialéctica, que te haga avanzar el pensamiento, decir, ok, esto no lo consideraba, ahora lo considero de esta perspectiva, esto lo consideraba de esta manera, ahora lo considero de esta otra, ahora tengo un mayor entendimiento de esto, por ejemplo. ¿Qué consideras tú que te facilitaría ese avance en este tema? No sé si entendí del todo tu pregunta. Yo lo que creo que podría llegar a acercar posturas, si eso es a lo que te estás refiriendo, y es lo que generalmente digo que suele ser el conflicto que impide que el feminismo pueda trazar un vínculo con el activismo por los derechos del hombre y tratar de construir un puente con objetivos en conjunto, es yo sacaría la conceptualización de patriarcado, dejaría de abogar por la conceptualización de patriarcado y creo que ya eso
nos ayudaría a tender un puente y a construir un objetivo más común. Me alegro porque considero yo que si, o sea, siendo también estudioso de la lingüística, las palabras se pueden transformar y si las palabras son las que al final del día son las que nos delimitan a nosotros a hacer una unión entre la lucha por la autonomía y la organización social y la búsqueda de las libertades y la eliminación de la opresión, si esa simple palabra es o las ideas que surgen de esa simple palabra son la problemática, se pueden cambiar, se pueden reestructurar y se pueden deconstruir en pos de que se facilite, no de negar las problemáticas de un lado o de otro, no de ocultar las problemáticas de un lado o de otro, sino de entender que el lenguaje es un mecanismo de comunicación y como mecanismo de comunicación también sirve como un mecanismo de, que se me olvida, el tema de consenso, un mecanismo de consenso. Y como este mecanismo de consenso, si se puede facilitar, utilizando el cambio de las palabras y de las expresiones y del punto teórico, para llegar a un punto en el que una postura y la otra estén no solo de acuerdo, sino que sea deseable para los dos, entonces considero que es válido. Buenísimo. Bueno, sí, yo creo que es eso. De hecho, lo dije el 20 de noviembre, por el 19 de noviembre, el Día del Hombre, hice un café masculinista en Buenos Aires. De una de las cosas de las que hablé es que una de las cosas que impide o imposibilita la cooperación entre el feminismo y el activismo por los derechos de los hombres es esta sensación generalizada de que el feminismo busca agarrarse a la concepción del patriarcado más fuerte que una vieja en una moto. Y si pudiéramos soltar un poco esa concepción de dejar de centralizar las problemáticas de género a través de las mujeres y dejáramos de ver a los hombres como un daño colateral, entonces eso podría relajar mucho las tensiones y podría trazar puentes. Bueno, gente, viendo que no hay preguntas, vamos a ir cerrando con el debate. Gracias a todos los que están por ahí. Hay gente que decía que termine ya, por favor. Así que vamos a ir cerrando. Que acabe ya, por favor, decía Gaby. Ya terminamos, están todos los temas tratados. Gracias a toda la gente que aguantó el debate entero. Fueron 200 personas de forma sostenida, en algunos momentos casi 300, así que agradecerles a todas las personas que están interesadas en el debate y el diálogo. Gracias a todos por haber participado. No, gracias a ti por haberme tenido y me gustó mucho el debate. Yo me esperaba un poco algo un poco más desorganizado, pero me encantó el buen rollo y que todo se diera más por el entendimiento mutuo. Yo espero que se puedan dar futuros debates o si le interesa a ti o a otra comunidad y ya pues simplemente acabo con esto. Muchas gracias a todos los oyentes por haber estado aquí y espero que puedan considerar válida mi postura, que a pesar de que no estemos de acuerdo, seguimos siendo personas. Y como seguimos siendo personas, las ideas son no igualmente válidas, pero sí igualmente suficientemente válidas para discutir y para llegar a un consenso. No, perdón, te corté, no sé si querías decir nada. Bueno, entonces nada más eso. Muchas gracias por todo y estamos aquí para lo que necesites también, Valentina. Lo mismo digo, Dakar. Bueno, gente, recordarles antes de que se vayan que hay video nuevo en el canal subido ayer sobre el caso de Neil Gaiman, así que si quieren ir a verlo, aprovecho ahora para spamearlo. Nos vemos, cabeza de pollo.